95% de la población, ¿cuáles son sus preocupaciones? Tener que comer, pagar la renta, no deberle al banco. Pues no es gente a la que le importe que si identidades, que si no, que si bla bla bla, porque es gente que tiene preocupaciones materiales muy concretas. Juanito Pérez, que se levanta a las 4:30 de la mañana para irse a chambear de barredora en la Ciudad de México, poco o nada le importa si se pasó o no se pasó una ley que permite que la gente se ponga planta en la INE. Le da igual, lo que él quiere es un mejor salario, mejores condiciones de vida, que sus hijos vayan a una escuela que les aseguren un mejor futuro. Donald Trump realmente estaba escuchando al americano. En el momento actual en el que está América es de los peores. Yo voy a venir a resolver esto. Voy a hacer que tu precio del supermercado baje de nuevo. Voy a hacer que la gasolina sea barata de nuevo. Estaba dando lo que el americano necesitaba, porque nos dimos cuenta que en las exposiciones de Kamala seguía con el mismo cuento. La igualdad, cambio climático, vamos a apoyar a los miles de géneros. Te voy a traer a Nicki Minaj y ponerla a perrear enfrente de toda la audiencia de la izquierda americana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos este podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado que está luchando en contra de todos los abusos que los hombres sufrimos hoy en día, que esta persecución que existe, la cual muchas personas dicen que no es real, pero ya estamos sufriendo sus consecuencias. Vamos a platicar mucho de ello, pero primero que nada, Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo, Nacho? Un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por Gracias aceptar a la ti. invitación, Alex. Seguimos tu contenido en lo personal desde hace mucho tiempo. La persecución que hay en contra de los hombres y en contra tuya es una locura. Tú que estás alzando la voz. Ahorita vamos a platicar de todo eso un poco, pero antes no sé si nos puedas decir en muchas o pocas palabras quién es Alex. Pues bueno, yo soy periodista, tu lado de eso, entonces sí puedo decir muchas cosas que otros no, gracias a estas leyes que protegen el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Además de eso, pues soy creador de contenido, soy activista, me dedico principalmente a darle difusión a casos de hombres víctimas de violencia familiar, hombres víctimas de denuncias falsas, hago mucha investigación en temas de género y demás. Y básicamente a eso es a lo que me dedico, a alzar la voz por aquellas personas que no les han permitido hacerlo. Alex, ¿en qué momento decidiste hacer esta, pues tu misión o un propósito, el alzar la voz? Porque lo que escucho yo en el discurso o en lo que las personas piensan es que es al revés, o sea, que existe una persecución hacia las mujeres y que las mujeres son las que las están matando y casi que casi no pueden salir a la calle. O sea, es lo que se escucha en las calles y ver tu discurso que es totalmente lo contrario, que yo lo apoyo, a muchas personas se les puede hacer raro, pero ¿en qué momento decidiste pues, hacer esta tu misión? Pues es una historia bastante chistosa porque yo cuando empecé redes sociales ni siquiera hablaba formalmente de estos temas, yo me enfocaba mucho en temas de relaciones interpersonales, ¿no? En ese momento yo creía que el problema más grande que enfrentaban muchos hombres era no puedo invitar a salir a una chica, no sé cómo hablarle, cómo le hago para ligar, etcétera. Pero poco a poco, conforme fui haciendo ese contenido, pues empezaron a llegar muchos varones que tenían problemas de violencia familiar, ¿no? Es decir, las preguntas empezaron a a subir un poquito de tono cuando me decían, oye Alex, pues lo que pasa es que mi esposa me grita y cómo puedo hacer que me deje de gritar, ¿no? O lo que pasa es que mi esposa se enoja por esto, por el otro y no sé qué hacer o no sé cómo lidiar con ello, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo lo manejo? ¿No? Y entonces ahí es en donde te das cuenta y dices, güey, espérate, te están empezando a contar cosas cada vez más fuertes, cada vez más personas, ahí hay un tema. Entonces me pongo a investigar sobre de estas cosas, me pongo a investigar y a informarme sobre del marco jurídico para hombres víctimas de violencia, me doy cuenta que no hay, formalmente no se reconocen a los hombres como víctimas de muchas cosas, y ahí es en donde dije, aquí hay un problema, nadie lo está hablando, pues tengo que empezar a hacerlo, ¿no? Y entonces empecé de poco a poco, empecé a acercarme a organizaciones, empecé a ir a manifestaciones, y ahí empecé a conocer casos, ¿no? O sea, mucha de la gente que luego me mandaba mensaje a través de redes sociales, pues me la encontraba en estas manifestaciones, me platicaban sus casos, me platicaban lo que estaban pasando, y ahí fue cuando me di cuenta de la magnitud del problema que estamos viviendo y de lo importante que es mostrar el otro lado de la conversación, ¿no? Porque yo nunca he negado y jamás voy a negar que existe la violencia contra las mujeres, o sea, es algo real, es un problema real,
pero sí hay gente que niega que existe violencia contra los hombres, ¿no? Y a mí me parece que es algo muy detestable las personas que hacen eso, sobre todo viendo la magnitud de estos problemas y que hay tantos hombres que lo están sufriendo y que necesitan que sus problemas sean atendidos. Pero un caso de violencia contra el hombre, pues es raro que se vuelva viral, ¿no? O sea, es raro que haya este apoyo. La misma situación contra la mujer, puta, explota en redes sociales, ves a las feministas en los grupos de Facebook comentando, quemando a la persona, a la familia, y sin saber si es verdad o no, y sin saber el contexto del video. Te quiero preguntar, ahorita nos platicaste que has ido a las manifestaciones. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has visto que está pasando? Pues mira, a mí me sorprende mucho siempre que voy a una manifestación, ya llevo varias, no llevo como 2, 3 años yendo a varias manifestaciones, y una de las primeras cosas que me doy cuenta es la cantidad de gente, ¿no? O sea, todavía me acuerdo que la primera manifestación a la que fui eran 50, 60 personas aproximadamente, la última a la que fui ya eran 400, 500 personas, ¿no? Es decir, hay un aumento en la cantidad de personas que están empezando a tomar acción sobre de estos temas. Lo otro, y que justo es bueno que lo menciones, es, pareciera que de los otros casos hay más, ¿no? Cuando en la realidad es que los datos a los que tenemos acceso nos indican que se da en la misma proporción, ¿no? En Estados Unidos incluso está la encuesta nacional de violencia íntima de pareja, ellos le llaman así a la violencia familiar, y ahí se revela que hay más hombres que reportan ser víctimas de violencia física por parte de sus parejas que mujeres, ¿no? La variación porcentual es como del punto 3, punto 4, pero hay más, ¿no? Y entonces uno dice, espérate, o sea, ¿cómo que hay más hombres golpeados por mujeres que mujeres golpeadas por hombres? ¿Cómo está el pedo? ¿Cómo, en qué momento hubo este cambio o en qué momento es que llegamos a este punto en donde ya se está volteando la situación, ¿no? Y creo que ahí es en donde hay que poner el énfasis, porque desgraciadamente hay una narrativa que se ha cargado completamente de un lado, que está muy bien organizada, que se sabe mover muy bien, que se activa como si fuera una mente colmena. Y que en el momento en el que se desata un caso de violencia contra las mujeres, se hacen hashtags, se hacen tendencias, se hacen manifestaciones en 24 horas, pero en el momento en el que ocurre lo contrario, como no tenemos la misma organización, como no tenemos el mismo tiempo dedicándonos a esto, como todavía no hay tantas personas que estén enteradas y conscientes de esta problemática, pues es mucho más complicado que salga a luz un tema de violencia contra los hombres, cuando en la realidad los datos nos dicen que es exactamente la misma proporción. Oye, ¿Y por Alex, qué? y Adelante, adelante. creo que estas dos redes de pensamiento, las cuales mencionas, las cuales son el feminismo y el machismo, yo me he dado cuenta que nos mantienen peleados y nos hemos dado cuenta que la mayoría de personas que están detrás de estos movimientos, en la mayoría de veces, son los gobiernos. Y Niccolo Machiavelli lo dijo en el libro El Príncipe: sepáralos y vencerás. Manténlos peleados, manténlos con diferentes líneas de pensamiento, y es de lo que me doy muchas veces cuenta, que nos han tratado de adoctrinar y de hacernos pensar que el hombre está en contra de la mujer. Y creo que eso es algo que tú le has dado muchísima importancia, porque como tú lo dijiste, a través de los años, y creo que la mayoría de jóvenes, cuando les preguntas quién tiene la desigualdad, las mujeres o los hombres, la mayoría de ellos te van a decir la mujer, seguramente, así me lo han dicho, así me lo ha dicho mi familia, pero hoy en día eso ya cambió. Sí, no, y justo este punto es bien importante porque esta cuestión de feminismo y machismo y demás, la realidad es que los extremos siempre se van a tocar, ¿no? O sea, la gente pensaría que los extremos se encuentran en dos lados completamente opuestos en los espectros sociales y políticos, pero en realidad es más como un círculo, en donde en el momento en el que te vas alejando, llegas a un punto en el que te vuelves a tocar, ¿no? Y es lo mismo con estas cuestiones. Yo siempre he dicho, si tú analizas de manera muy puntual varios planteamientos del feminismo, son profundamente machistas. Porque ¿qué es lo que dice el feminismo en muchos casos? Dice, no, es que las mujeres son más vulnerables que los hombres. Pues eso es un pensamiento profundamente machista, porque entonces estás asumiendo que las mujeres son menos fuertes, que son menos inteligentes o que son menos lo que sea, y que por eso son más vulnerables, ¿no? Otra situación, ¿no? Muchos feministas hablan de manera súper despectiva de las mujeres que se quieren dedicar a ser amas de casa y quieren dedicarse a su familia y quieren dedicarse a ser mamás y casi casi les dicen que no, que eso es básicamente echar su vida a la basura, que eso es ser tonta. Y yo digo, a ver, eso es un pensamiento profundamente machista.
machista? O sea, ¿por qué estás desdeñando una cualidad innata del ser mujer y que es una de las cosas más valiosas que tenemos en la humanidad? Porque tienen la posibilidad de procrear y de reproducir la especie, ¿no? Yo creo que ser mamá es una de las habilidades más valiosas que tenemos como humanidad y el feminismo le hace creer a las mujeres que es básicamente lo peor que pueden hacer, ¿no? Entonces, Exactamente. es bien curioso cómo dentro de muchos planteamientos que tienen caen en planteamientos sumamente machistas y justamente es esto que mencionas, ¿no? Mantenernos peleando, manteniéndonos la idea de que estamos divididos, cuando en realidad la división proviene desde ellos mismos. ¿Cuál crees que sea la intención detrás de todo esto? O sea, justo ahorita que mencionaban al principio lo de teorías conspirativas, ya se han confirmado bastantes, demasiadas para seguir creyendo en el concepto de teorías de conspiración, pero yo sí creo que parte de la agenda, ahora ya la 2045, 2030, sí tiene que ver con una destrucción de los núcleos familiares, ¿no? Y eso es lo que yo veo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista cultural, ¿no? O sea, cada vez hay más ataques a la familia tradicional, cada vez hay más desdén hacia los modelos familiares, cada vez le están diciendo a las mujeres no seas mamá, cada vez le están metiendo más miedo a los hombres para ser papá, ¿no? Y entonces eso lo que está generando es vínculos familiares cada vez más débiles, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones ya están viviendo en familias mucho más distantes de lo que a algunos nos tocaron, porque yo todavía me acuerdo que hace 20 años, cuando yo estaba morrillo, pues las familias eran grandes y eran unidas y jalábamos todos para todos lados, todos juntos, ¿no? Pero ahora es bien complicado que un chavillo de esta generación nueva, 5 años, 4 años, pues tenga una familia tan grande, ¿no? Ya cada vez es más difícil. Y eso sin contar también las brechas generacionales que también se están volviendo antagónicas, ¿no? Porque antes era, pues a los abuelos se les respeta y a los abuelos hay que tratarlos con el debido respeto porque son tus abuelos y ahora es, no, tú no sabes nada, abuelo, porque tú eres un boomer y yo soy un generación alfa o lo que tú quieras y yo sé más del mundo que tú, ¿no? Y es como de, estamos poniendo a pelear hombres con mujeres, esposos con esposas, nietos con abuelos, hijos con papás. Estamos separando a la sociedad desde su núcleo más básico, ¿no? Y entonces eso vuelve una sociedad débil, eso vuelve una sociedad frágil y eso sobre todo vuelve una sociedad mucho más manipulable. Porque si no puedes confiar en las personas que son de tu propia familia, ni siquiera vas a poder confiar en tus vecinos, mucho menos en desconocidos, mucho menos en otras personas. Y eso va a hacer que tu única fuente de confianza sea un gobierno, un político, un partido, un estado, ¿no? Y eso te vuelve una persona mucho más factible a creer en figuras de poder y autoridad política que en figuras de poder y autoridad, vamos a decirlo así, de tu propia sangre o de tu propia colonia o de tu propia comunidad. Claro, claro. Ahorita que mencionas lo de teorías conspirativas que decimos al principio, eso justamente cuando estábamos pensando la intro del podcast, estábamos diciendo, tenemos que decir teorías conspirativas porque si no desde el primer episodio nos van a decir pinches locos, ¿no? Porque a la gente le gusta casi que le pasen la cara para asegurarse de que es verdad, ¿no? Y digo, muchas veces pues sí hay que ver pruebas, pero pues están pasando, ¿no? Y justo cosas como las que estás diciendo pasan y pasan todos los días en cualquier país del mundo, yo creo, pero ahorita estamos en México y es donde te quiero preguntar, no sé si nos puedes platicar de algún caso que tú hayas visto que no se le haya dado la visibilidad o algún caso para que la gente se dé cuenta de la magnitud del problema, porque tristemente luego necesitamos casi historias choqueantes para entender de que pues esto sí está pasando. Claro, de hecho se me vienen dos a la mente, ¿no? El primero de ellos es de un papá que es justo de aquí de Ciudad de México, su nombre es Christopher, y precisamente su caso es muy sui generis, ¿no? Porque, a ver, a él lo denuncian falsamente, ¿no? En un proceso de guardia y custodia, es decir, él está peleando la custodia de su hijo, un juez se la otorga, pero en el momento en el que se la otorgan, pues como tiene abierto un proceso penal que se abrió de manera falsa en contra de él, pues el juez dice, pues no te lo puedo dar, ¿no? Porque como en tanto resuelva el del penal, pues yo no puedo meter las manos, ¿no? Y entonces desde ahí ya estamos viendo una cosa que cada vez es más común, que es la absorción del derecho familiar por parte del derecho penal. Es decir, cada vez hay más cosas que queremos resolver con cárcel y cada vez hay menos cosas que queremos resolver con acuerdos, ¿no? Y eso también es parte de este modelo que se está gestando de cada vez meter al Estado más en la cocina, ¿no? Porque ¿cómo se resuelve el derecho penal? Con policías, punto. ¿No? Y entonces estamos metiendo policías en la cama, policías en la casa, policías en la cocina para tratar de resolver problemas que bien se podrían resolver desde el derecho civil, que es el derecho entre particulares, ¿no? Y entonces ahí es pues vamos a platicarlo, vamos a arreglarlo, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a respetar un acuerdo
pues ya no se hace, ¿no? Entonces, esa es la primera gran cosa de este caso. La segunda, a Christopher, a su hijo, le practican exámenes médicos que determinan que no hay ningún tipo de afectación y por lo tanto, pues no puede ser víctima de ningún tipo de violencia por parte de su papá, ¿no? A pesar de contar con estos dictámenes, a pesar de contar con las pruebas periciales en psicología, a pesar de contar con toda la información y toda la evidencia, aún así el penal, ¿no? La jueza penal dice, híjole, pues es que es hombre y está acusado por algo extraño, pues más vale no arriesgar, entonces hay que continuar con el proceso. Y ahí es en donde entra la parte del sesgo de género, porque, y lo acabamos de ver con el caso de la muchachita esta que atacó a otra aquí en Ciudad de México, ¿no? Cuando se trata de un crimen que perpetúa una mujer es de no, es que es un problema psicológico, hay que tener empatía, hay que tener comprensión, hay que comprender su contexto, pero cuando se trata de un hombre, no, mételo a la cárcel 20 años en lo que vemos porque no vaya a ser la de malas. Y entonces estamos viendo un trato desigual desde ahí. Entonces este caso reúne la parte de que estamos perdiendo los valores civiles y familiares y lo estamos reemplazando con derecho penal, reúne sesgos de género impresionantes durante todo el proceso y reúne, que es la última ramita que lo hace impactante, la parte de la presión social al momento de la toma de decisiones jurídicas, ¿no? Porque una de las razones por las cuales se judicializa el caso de Chris es porque la expareja se alió con un grupo de feministas que iban a hacer destrozos ahí en la fiscalía y a pura presión social lograron la judicialización de una carpeta. Y yo me pregunto entonces, pues entonces ahora los abogados, en lugar de tener que aprender sobre teoría del derecho, sobre teoría penal, sobre procesos jurídicos, pues mejor que se aprendan a imprimir lonas y mantas y se pongan a litigar en las calles, porque así es como pareciera que se están moviendo los casos en México, ¿no? A ver quién trae la porra más grande, a ver quién trae el hashtag más con más gente, a ver quién logra hacerlo más ruidoso. Y no podemos tomar decisiones jurídicas así, porque entonces ¿dónde quedan Claro. los procesos? ¿Dónde queda la investigación? ¿Dónde quedan las diligencias? ¿Dónde queda la presunción de inocencia? ¿No? Si todo se va a resumir en una pelea de sombrerazos y gritaderas, pues entonces vámonos todos a un estadio de fútbol y vamos a poner a las porras a gritar a ver quién grita más fuerte y así vamos a poner a la gente a tomar decisiones, ¿no? Y eso es a lo que estamos llegando, ¿no? Con esta también nueva reforma que se está promoviendo al Poder Judicial, que ahora los jueces van a ser electos por voto popular, pues sus decisiones van a ser basadas en qué me va a dar más votos, es decir, quién traiga más gente. Y creo yo que ese es un peligro que la gente no está viendo ahorita y que dentro de 5 o 6 años nos va a reventar muy feo en la cara a todos, porque desgraciadamente, y lo platicábamos al principio, no todos tienen acceso a una plataforma de distribución masiva para poder difundir sus casos y por lo tanto generar empatía con un público que les ayudara en cierto momento a generar presión social para mover su caso. Eso es muy cierto. Justamente ahorita lo que menciona es como el ejemplo del caso de Fofo, ¿no? Que a ver, nadie defiende a Fofo Márquez, creo que a nadie de nosotros tres nos cae bien su contenido, nos gusta su contenido, o al menos nuestro contenido es muy diferente a su contenido, pero esto no quita el hecho de que hubo una cacería de brujas y hubo una presión social gigantesca para que, para empezar, un evento que no es tentativa de feminicidio sea clasificada como tentativa de feminicidio. Para arrancar, en mi opinión muy personal, no lo era, pero bueno, eso podemos entrar a otro debate. Y ahorita el caso que mencionas, el caso de la chavita de Ciudad de México, ves a los colectivos defendiéndola, justificando que apuñaló a otra mujer, no sé cuántas veces en el cuello, y aparte de eso tenemos el caso como el que nos mencionas, en el que, ¿qué piensa la juez? Pues a ver, la presión social en este caso pues está dura. ¿Qué es peor? ¿Que meta a un hombre inocente a la cárcel o que se me haya ido una persona que ejerce violencia contra la mujer y contra su hijo? No, pues dice, no, pues eso es peor, porque si sale eso en los medios me van a funar a mí, pero nadie me va a funar si meto a un inocente a la cárcel. En total, pues yo estaba tratando de hacer un buen trabajo. Y es justo a lo que estamos cayendo. Y el problema está en que pues, eso viene apoyado desde la presidencia, ¿no? Desde el discurso de nuestra querida Claudia Sheinbaum, que le mandamos un saludo. Desde su discurso es esta división de los hombres, el hombre es malo, es por eso que ahorita no sé si viste algún video en el que dice, presidenta con A, y a las mujeres, beca para las mujeres, porque las mujeres son las que hemos estado tanto tiempo en el hogar. Pues, ¿qué tiene? O sea, muy bien, qué bueno que las mujeres han cuidado de sus familias, pero lo pinta como algo malo y es justo lo que mencionas, y hay un impulso detrás gigantesco y digo, es complicado, ¿no? O sea, uno lo ve desde afuera y nos dicen conspiranoicos y una persona normal dice, pues, ¿qué hago? Ni pedo. Y justo lo que dices, no, porque no tienen plataforma.
Entonces, Creo que todo esto cae en lo que tú mencionaste acerca de como una línea de un sistema, Alex. Es creo que lo que pocos nos damos cuenta y creo que es lo que el énfasis de este podcast cae en, que se deberían de dar cuenta que al final de cuentas esto que impulsa a la presidenta, lo cual tú ves, lo cual es el feminismo, lo cual es humillar, discriminar, hacer menos al hombre, esos mismos hombres que construyeron la Ciudad de México, que construyeron infraestructura que ninguna mujer pudo haber hecho, solamente fueron los hombres los que lo pudieron haber hecho. Esto cae desde el pensamiento de la presidenta a todas las mamás de los niños en México. Ahora, las mamás de los niños en México expresan ese resentimiento que la misma presidenta les está enseñando a sus propios hijos. Entonces, ¿qué cae en eso? En un problema familiar que destruye completamente a las familias. Porque ahora, ¿qué pasa cuando la propia madre ve que en el gobierno están discriminando a su esposo, al padre de su hijo? Ella empieza a tener un ligero pensamiento acerca de eso y se lo entrega a su hijo también. Entonces ahí es donde vemos muchos problemas en los cuales los hijos se alían más con la mamá, lo cual no hay ningún problema, pero a veces es sin ningún tipo de caso, como en el caso de Chris, por ejemplo, que su hijo fue separado de él totalmente y yo cuando estaba viendo el video me rompió el alma cuando escuché que a su hijo múltiples veces le tuvieron que abrir las patitas para asegurarse de que no hubiera ningún tipo de abuso sexual. Eso desde el punto de un padre no debería de ser posible en México. Y que el mismo gobierno esté permitiendo esto y que las leyes estén apoyando esto y las estén formando alrededor de eso es inaceptable. Entonces me encantaría escuchar tu punto acerca de esto, Alex, y cómo podemos, porque he visto muchos políticos, he visto muchas personas que van alrededor del tema, pero a mí me encantaría escuchar qué podemos hacer nosotros para detener esto y poner un pie delante del otro y cambiarlo, para que toda la gente que está viendo este podcast digan, esto es una realidad y tenemos que hacer algo al respecto. Claro, no, justo esto que mencionas y creo que es muy importante hacer el énfasis, la parte de entender que va muchísimo más allá de un solo político, ¿no? O sea, porque también lo que nos han demostrado también los políticos del otro lado de la conversación es que, y yo lo vi apenas que estuve en Argentina, yo estuve 2 meses en Argentina, que bueno, allá ya ganó mi ley, entonces pareciera que ya hay un revés a todas estas políticas y a todo esto, y yo me reuní con varias organizaciones que decían, bueno, sí, eliminaron el Ministerio de la Mujer y lo que tú quieras, pero pues seguimos teniendo casos, ¿no? Seguimos teniendo casos, siguen habiendo funcionarios con esta mentalidad, con estos prejuicios, siguen operando muchas oficinas, es decir, no porque cambie una persona significa que ya va a cambiar todo un sistema, ¿no? Y creo que eso es muy importante que la gente lo empiece a entender, sobre todo ahorita que en México pues estamos apenas empezando muchas de estas cosas que ya terminaron en otros lados del mundo, pues entender que no solamente cambiando a un político, cambiando un puesto vamos a hacer que cambie todo el sistema, porque es un problema de todo el sistema. Ahora, es un problema que incluso va más allá de Claudia Sheinbaum, ¿no? Son agendas internacionales que llevan bombardeando con propaganda de los últimos 40 años los hogares en el mundo. Yo hace poco empecé de manera ociosa, pero luego ya de manera estudiada, a ver Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? Porque a mi novia le encanta ese programa. Entonces yo lo empecé a ver un poquito más detenidamente y dije, espérate, todos los programas son violencia contra la mujer, hombres malos, hombres que asesinan, hombres que agreden, hombres que bla, 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 y hombres que ta, ta, ta. Y yo decía, a ver, mi abuelita veía esto, mi mamá veía esto, mis primas veían esto. Pues claro que tienen una idea sobre de los hombres completamente negativa, ¿no? Porque tú ves Mujer Casos de la Vida Real, tú ves lo que dice el dicho, tú ves Mujeres Asesinas, lo que dice el dicho, todos estos programas y todos tienen los mismos arquetipos de el hombre es malo, el hombre te va a hacer algo, el hombre no sé qué, el hombre bla, bla, bla. Y dices, pues evidentemente el feminismo les iba a hacer así, les iba a hacer clic, ¿no? Porque llevo 10 años viendo Mujer Casos de la Vida Real y luego llega una teoría política que dice que los hombres son malos, sí, por supuesto, ¿no? Porque llevo toda mi vida sabiendo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en primer lugar entender que afortunadamente, ¿no? El legacy media, ¿no? Los medios tradicionales ya van para afuera, ¿no? La gente ya no los consume, ya no ve tanta tele, ya Joaquín López Dóriga ya no es el prime time, ya Loret de Mola no es prime time, ya la gente está empezando a optar por informarse a través de plataformas digitales, en podcasts, en noticieros, en red, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos una gran oportunidad, ¿no?
Allá en Argentina justamente le llamaron el fenómeno barrial a todo lo que pasó con el Partido de la Libertad Avanza, no porque fueran influencers que estaban haciendo en vivos y bla, 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 sino porque era gente de los barrios de Argentina que iba, que platicaba, que discutía, que salía a las calles a hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que en México tenemos que empezar a replicar, perderle el miedo a tener esas conversaciones en nuestra casa, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, ¿no? Yo ahorita que estoy estudiando la maestría me doy cuenta que hay muchas personas, académicos, investigadores, doctores, que piensan como yo, que tienen ideas similares a las mías, no iguales, pero sí parecidas y sí nos entendemos, pero les da miedo decirlas, ¿no? Porque no, es que la decana o la jefa o la coordinadora de investigación es feminista y si yo digo lo que tú dices, Alex, pues me corren o me dicen o me hacen. Y yo creo que hay que empezar a perder esos miedos, ¿no? Perder el miedo a no, es que si opino esto, la chica que me gusta ya no me va a hablar, ¿no? Es que si opino esto, pues es que mi maestra se va a enojar conmigo. Es que si opino esto, voy a discutir con fulanita, con sutanito, con bla, bla, bla. Pues es parte de crecer también, ¿no? El entender que no todo el mundo tiene que embonar contigo, que tener estas conversaciones es provechoso también para el otro lado, porque ustedes no saben la cantidad de feministas que yo me he encontrado que les digo, a ver, vamos a platicarlo, ¿no? O sea, vamos a sentarnos, vamos a hacer un diálogo, yo te caigo mal, tú me caes mal, está bien, vamos a dejar eso de lado, pero vamos a tratar de llegar a un punto. Y llegamos a un punto. Porque hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, que comprendemos, que sabemos, y que entonces hasta que no sobrepasas esa barrera del miedo, del prejuicio, del es que me va a caer mal, es que es una discusión, es que es un pleito, pues entonces no llegan a acuerdos comunes, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos y como gente de a pie. O sea, darle el mecanismo inverso a lo que quieren hacer. Si lo que quieren es separarnos con peleas tontas e imaginarias, pues hay que unirnos a través del diálogo, de la comprensión, de la empatía. A mí una cosa que mucho me reclaman sobre el tema de denuncias falsas es, oye, ¿y tú qué opinas de las víctimas reales, no? O sea, ¿no te importan? ¿Quieres que las desacrediten o qué onda? Y yo les digo, no. O sea, yo soy tan empático con las mujeres víctimas de violencia contra ellas que precisamente por eso peleo esto. Porque en el momento en el que se erradiquen las denuncias falsas, pues en ese momento podemos tener la certeza de que si una mujer va y denuncia, las autoridades no van a estar perdiendo su tiempo persiguiendo 20 carpetas fabricadas, porque van a tener los tiempos, el recurso, la disposición para atender los casos que sí son de a de veras. Y entonces pelear las denuncias falsas no solamente beneficia a los hombres que son denunciados falsamente, beneficia a las mujeres que no son atendidas porque ahorita las fiscalías están rebosando de denuncias falsas y no tienen cómo atenderlas a todas. Yo estoy de acuerdo contigo y me interesa mucho el tema que hablas acerca de que estás haciendo una maestría. Yo personalmente estoy estudiando aquí en Europa, en Madrid, España, donde la cadena de pensamiento y la corriente de pensamiento es muy inclinada hacia la izquierda, demasiado, y yo lo noto en mi universidad. Y no me estoy haciendo la víctima ni nada, pero estudio relaciones internacionales y llegamos a discusiones de política, de economía, y me doy cuenta como el 80 a 85, 90% de mi aula, cada vez que yo expreso mis opiniones de derecha, de capitalismo, económicamente y socialmente hablando, me miran raro. Las mujeres me hacen caras feas. Mi propia maestra me dice que lo que estoy diciendo es información que saqué de TikTok. Entonces, creo que también por ahí deberíamos de empezar, porque ya está tan mal visto esto y eso que tú dices de resistirte a las críticas y de resistirte a que a la mayoría de la gente va a pensar diferente a ti es muy importante para la mayoría de personas, porque hay mucha gente, por ejemplo, en mi salón, que piensan igual que yo, nada más que tienen miedo a hablar porque tienen miedo a qué van a decir los demás de esto. Y esto nos trajo al punto en el que estamos ahorita. Entonces creo que como tú dices, se tiene que levantar la voz y se tiene que hacer un cambio. Alex, yo te quiero preguntar, ahorita mencionaste Agenda 2030, es un término que yo ya estaba relativamente familiarizado con. Ahorita nos vas a platicar más o menos qué es o a qué se le hace referencia. Lo woke. Y mencionas Agenda 2045. No sé si nos puedes platicar un poquito más acerca de eso. Claro, mira, la Agenda 2030 para la gente que no la conozca,
parte precisamente o es como la sucesora espiritual de lo que se llamaban los objetivos del milenio. Es que cuando se genera la ONU, una de las formas para las cuales justificar su existencia después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue a través de la promoción de la colaboración internacional, ¿no? Y entonces dijeron, a ver, vamos a generar una serie de objetivos o de metas, ¿no? Que todos los países del mundo nos vamos a poner de acuerdo para hacerlo y que se va a coordinar todo a través de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Algo completamente arbitrario, nadie votó por ellos, nadie decidió que ellos tenían que estar ahí, simplemente dijeron, nosotros vamos a hacer y vamos a coordinarlos a todos los demás, ¿no? Entonces se generan los objetivos del milenio, hoy evidentemente no los cumplen, los cambian en lo que iban a hacer, creo que ni siquiera era 2030, era 2015 al principio, hacia 2015, se dieron una agendita, no jaló, luego lo rebrandearon como 2030, no jaló, y luego lo rebrandearon a 2045. ¿En qué consiste básicamente? La 2030 tenía, me parece, 17 objetivos de desarrollo sostenible, les llamaban, entre los cuales destacaban objetivos que parecen, ¿no? A primera vista muy loables, como hambre cero, reducción de la pobreza, igualdad de género, desarrollo sostenible, bla, 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 ¿no? Pero cuando tú te metes a analizar cada uno de los objetivos, empiezas a dar cuenta que hay cosas muy turbias detrás, ¿no? Por ejemplo, en hambre cero. Si tú te metes a hambre cero, ahí es donde te empiezan a meter las discusiones sobre transgénicos, te empiezan a meter las discusiones sobre carne de insectos, te empiezan a meter las discusiones sobre otro tipo de alimentación, ¿no? Que no necesariamente es la mejor para el cuerpo o está diseñada para el cuerpo humano. Si tú te metes, por ejemplo, a igualdad, ¿no? Por alguna razón te empiezan a meter cuestiones como cambios de género, 12.000 identidades, una serie de cosas que dices, oye, ¿esto qué tiene que ver? ¿No? Pero ese es el asunto con la agenda. La agenda está diseñada para no cumplirse, porque en el momento en el que se cumple la agenda, pues entonces ahora sí que cerramos el changarro y nos vamos, ¿no? Porque pues ya cumplimos, lo logramos, ya para qué necesitamos estos organismos internacionales, pues no los necesitamos, ¿no? Y ese es el asunto con muchas de las cuestiones que se mueven desde ese lado de la conversación. Muchos de los problemas que se proponen, no voy a decir solamente desde la izquierda, sino desde los populismos, están diseñados para no resolverse. Y están diseñados para no resolverse porque en el momento en el que se resuelven, pues entonces el líder populista ya no sirve, ¿no? Y entonces eso se aplica para el feminismo, ¿no? En el momento en el que el feminismo se resuelva el problema de la violencia contra la mujer, pues ya no necesitamos feminismo, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen? No, espérate, porque ya hay toda una economía, ¿no? Ya hay escritoras, pensadoras, poetisas, investigadoras, maestras, oficinas de género, secretarías, es decir, hay toda una economía que depende de que exista la violencia contra la mujer. En México, en los últimos 6 años, se multiplicó, creo que entre 10 y 15 veces el presupuesto de género. Ahorita para 2025 le estamos destinando 479.000 millones de pesos a igualdad entre hombres y mujeres. Y no damos un resultado. O sea, no es posible que tú y que encima de eso digan que necesitan más dinero, ¿no? Porque ese es el planteamiento. Es que como no hay tanto dinero, pues necesitamos más. Y es como, güey, espérate, te doy más dinero y me entregas peores resultados, ¿de qué va la cosa? Entonces, no son problemas que se quieran resolver. Y eso es lo que la gente tiene que entender de la Agenda 2030. No son metas que se plantean cumplir, no son objetivos que se quieren establecer como algo que realmente quieran solucionarse. Son metas imaginarias, es una carta a Santa Claus, que están utilizando lobbies, empresas, farmacéuticas, lo que ustedes quieran, para extraer recursos, brincándose las legislaciones locales, que esa es la parte importante, porque en el momento en el que se equiparó en la pirámide de Kelsen el derecho internacional con las constituciones de los países, ¿qué le resulta más provechoso a una empresa? Ir a hacer lobby en la Asamblea de las Naciones Unidas, en donde a nadie lo eligieron y todo el mundo está ahí designado de manera arbitraria, o ir a hacer lobby a los congresos nacionales de los países, en donde probablemente al cuate que le fueron a hacer lobby lo vayan a cambiar a la siguiente elección. Pues me los brinco y me voy a lo internacional y de lo internacional lo bajo. Entonces la agenda está diseñada por empresas, intereses privados, por una serie de factores y de poderes fácticos que se está saltando las legislaciones de los países y que a partir de ello está bajando políticas públicas, presupuestos, requisitos, está metiéndose en, por ejemplo, en México ya se metió en sector educativo, la nueva escuela mexicana viene de Agenda 2030, en cuestiones de género viene de Agenda 2030, México es de los países que ya
Nuestra constitución de Producto Interno Bruto ya casi no nos dedicamos a sector primario, creo que es menos del 10%, y entonces van a empezar a meter, y ya lo hicieron, maíz transgénico, otra serie de productos, y entonces nos damos cuenta que, pues, ¿para qué queremos políticos nacionales? Porque todo ya lo vienen empaquetado, planchado y lanzado desde lo internacional y nos lo están metiendo y nadie está metiendo las manos por eso. Justamente ahorita que mencionas, primero mencionaste, por ejemplo, el tema de los insectos y es una locura, ¿no? O sea, yo también tengo ahí la teoría de que, bueno, no es que no es teoría, estoy seguro de, pero tengo que decir teoría porque si no ahorita me van a pedir, ¿y tus fuentes? No sé qué, que sí existen las fuentes, ¿no? Hay algo detrás, una agenda, como lo estás diciendo, de dejar de que las personas, número uno, por ejemplo, que se alimenten de carne. O sea, tan básico, un alimento tan básico que todos deberíamos de tener en nuestra dieta diaria, que yo sé que es complicado, pero es complicado porque simplemente ellos manipulan los precios. A ver, pues si le van a poner pinches impuestos bien altos a la carne, pues obviamente a nadie le va a alcanzar para comprar carne, o a la gran mayoría de los ciudadanos no. ¿Y qué pasa? Te meten alternativas, y no solo por el tema del precio de la carne, es una cosa, la narrativa. El otro día estaba pasando por afuera de la Embajada de España, aquí en Ciudad de México, y vi una manifestación a favor de las vacas en un rancho de España. Y dije, ok, habiendo tantos problemas tan grandes, la gente está tomándose la molestia de manifestarse a favor de unas vacas que van a ser para alimento. Bueno, el mismo Mike de La Cruda Verdad, no sé si hayas visto el podcast del buen Mike, nos comentó eso, que hasta el veganismo trae una agenda y es una realidad, ¿no? O sea, ahorita nos quieren poner a comer insectos, equiparándolo con que la vida de una vaca vale lo mismo que la de un ser humano. Y es otra locura que también te quería platicar. Nosotros subimos un video hace como una semana en el que irónicamente digo que las personas se preocupan más por la vida de una bacteria en Marte, que no hemos llegado a Marte, pero bueno, así digo el ejemplo para que se vea la ironía. Una vida en Marte, una bacteria en Marte, que por la vida de un ser humano en el vientre de su madre, porque dicen que no está vivo el ser humano en el vientre de su madre. Y los comentarios, una locura. Número uno, me están criticando porque en el video se ve que estoy comiendo carne. Pues muy pro vida y te estás comiendo un pedazo de carne. O sea, ya les programaron a la gente que comer carne está mal. Bueno. Después, defendiendo más a la bacteria y diciendo que es del cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, el aborto, pues no es un ser vivo, es una bolsa de células. Y yo les contesto, pues una bolsa de células de alienígena o de qué, ¿no? Ent- Entonces, digo, todo esto es una locura y muy cierto que viene impulsada, pero pues en México no existe un contrapeso. O sea, el único contrapeso que yo veo real a esta agenda en México, porque a ver, por ejemplo, tenemos a Latinos que sí le tira mucho a Morena, pero no le tira al tema de ideología de género, le tira al tema económico, pero el tema de ideología de género, nadie o muy pocas personas se atreven a tocarlo, porque lo traen todos los partidos y el único partido que yo veo que, bueno, que ni es partido todavía, o no sé, ahorita igual me puedes apoyar, es el de Eduardo Verástegui, que trae como todo este tema de parar la ideología woke, pero pues la gente ni siquiera sabe qué significa woke, la gente no sabe ni siquiera qué es progresismo, y es una locura. Ya para terminar mi punto, que por ejemplo Leo subió un video el otro día reaccionando al diputado, bueno, no era diputado, ¿a quién era Leo? Lo que pasó fue que en la Cámara de Diputados invitaron a un transgénero, su nombre es Johan Fernández, y esta persona básicamente estaba en la Cámara de Diputados exponiendo sus ideas de la cadena de pensamiento de woke, de esto que trajeron de Estados Unidos, acerca de tener miles de géneros e impulsar ese tipo de educación en las escuelas mexicanas. Entonces, en ese video yo hablo acerca de cómo es posible que le estemos entregando, número uno, la poca educación que se le da a los niños mexicanos, porque el sistema de educación en México es de lo peor que tenemos, y ahora le quieren meter ideología de género. Digamos, él dijo algo en específico, él dijo, hay que proteger a las infancias diversas y hay que Y, ju- apoyarlas en ese tema y darles información acerca de eso. y justo lo que yo iba a decir con este punto es que la gente realmente apoyó mucho ese video y las personas que nos tiraban hate en los videos que le hacíamos riéndonos de Morena o tirándoles hate a Morena o criticando a Morena o a cualquier partido, nos decían, claro que sí, no, nosotros estamos en contra de eso, qué buen video, un video que pasó 1 millón de vistas, pero lo que no saben es que los partidos que están defendiendo en lo otro son los que llevaron a esas personas a las cámaras de diputados, o sea, no llegaron, o sea, no spamearon ahí, ¿no? Entonces,
pues es complicado, o sea, no sé qué opinión tengas tú de esto, de la desinformación de la gente, porque tú lo acabas de decir, están gastando millones de dólares en que pues, la gente piense, como lo acabamos de decir, ¿no? Claro. Y justo ahí es parte de lo que he visto en Estados Unidos, de lo que vi en Argentina y de lo que va a pasar en México. Todas estas discusiones, no sé, por ejemplo, infancias trans y todo esto, son discusiones que tiene el 0.00001% de la población. Y entonces justo un tema importante que pasó en Argentina y que pasó en Estados Unidos es que la mayor parte de la población, 95% de la población, ¿cuáles son sus preocupaciones? Tener que comer, pagar la renta, no deberle al banco, que no te embargue Coppel, ¿no? O sea, esa es la neta, ¿no? Eso es a donde el día a día de la mayoría de la gente. Entonces, no es gente a la que le importe que si identidades, que si no, que si bla, 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 porque es gente que tiene preocupaciones materiales muy concretas. ¿Cuál es el problema que yo veo, por ejemplo, con muchos de los partidos que se quieren generar, los movimientos que se quieren generar alrededor únicamente de lo woke? Entonces están reduciendo su conversación a lo mismo, ¿no? Y entonces es como de, a ver, si queremos construir una oposición en México, sí tenemos que marcarle un alto a la agenda woke, sí tenemos que generar alternativas de pensamiento, pero sobre todo tenemos que generar alternativas económicas de desarrollo. Porque eso es lo que realmente le preocupa a la gente y eso es lo que va a hacer que la gente de manera última esté mejor. A Juanito Pérez que se levanta a las 4:30 de la mañana para irse a chambear de barredor en la Ciudad de México, poco o nada le importa si se pasó o no se pasó una ley que permite que la gente se ponga planta en la INE. Le da igual. Lo que él quiere es un mejor salario, mejores condiciones de vida, poder darle que sus hijos vayan a una escuela que les aseguren un mejor futuro, que les enseñen cosas de provecho. Yo justo acababa de hacer un video a través de una plataforma nueva que estoy armando que se llama el cuarto punto MX, en donde decía, a ver, en China a los niños de grado primaria les están enseñando cómo utilizar inteligencia artificial. Es decir, ellos ya están saliendo como prompt engineers a la edad de 13, 14 años de la escuela. Ya saben usar inteligencia artificial, saben metodología de la investigación, saben cómo se diagrama un circuito. En México, los talleres de soldadura de la escuela secundaria técnica todavía, o sea, ni siquiera te traen herramienta nueva para soldar, ¿no? O sea, siguen siendo muy desactualizados. Entonces, ¿cómo esperamos que todos estos jóvenes salgan al mundo laboral del siglo XXI y encuentren chamba? Pues no encuentran. No están, no porque no sean inteligentes, no porque no le echen ganas, porque no les estamos enseñando lo que les tenemos que enseñar. Y si encima de eso le estamos quitando tiempo y espacio a materias como comprensión lectora, metodología de la investigación y matemáticas, para meterles justos estos temas de, ay, es que Juanito puede ser Juanita, güey, a Juanito o a Juanita no le va a alcanzar para comer o para pagarse una renta. Eso es lo que nos debería de estar importando, ¿no? Y creo que es importante que si vamos a generar una oposición y que se va a generar una oposición, más allá de los planteamientos ideológicos que están bien, regresar a los valores familiares, regresar a proteger cuestiones como la vida humana, revalorizarnos, ponernos otra vez al centro como deberíamos de estar en cuestiones humanitarias y de derechos humanos reales, pues también tenemos que preocuparnos por el tema material y económico, ¿no? Porque si no, entonces va a pasar lo que ha pasado en otros países del mundo, que es, ok, está muy chido, muy pro vida, muy pro familia, muy lo que tú quieras, pero no me resolviste mi tema económico, no me resolviste el problema que tengo, mis hijos siguen comiendo mal, mi renta no me sigue alcanzando para pagarla, ¿qué voy a hacer? Pues voy a regresar a votar por el cuate que me da 500 pesos al mes, porque al menos él me está dando para pagar pan, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que hace falta. O sea, más que lo ideológico, regresar a lo material, regresar a las bases y decir, ¿por qué quiere votar la gente por un partido? Porque va a darles mejores condiciones para vivir. Asegurando mejores condiciones para vivir, nos metemos en todas las discusiones ideológicas que querramos, pero sí tenemos que resolverle eso a la gente. Insisto, México es un país enorme, 120 millones de personas, 40 y pico por ciento de pobreza, mucha gente ni siquiera ha terminado la primaria de manera correcta, pues es gente a la que muchas de las conversaciones que están teniendo los políticos no les atraviesan. Lo que les atraviesa es tener que comer, tener donde dormir, tener que trabajar y darle a sus hijos una mejor calidad de vida. Y esa debería de ser la agenda de cualquier oposición que se quiera construir en México. ¿Cómo le damos a estas personas mejores condiciones de vida? Y encima de eso, ¿cómo protegemos a sus hijos de agendas ideológicas? Me Que es encantó cierto tu lo que punto. acá, sí, qué buen punto, la verdad, muy buen punto y creo que es de lo que peca justamente en este caso, pues, no sé, por decir Aline Verástegui, ¿no? Que todo su discurso es,
alrededor en contra de lo woke, y que es cierto, o sea, la gente pues tiene que preocuparse primero por lo más importante, que es comer, ¿no? También creo que también por lo mismo en Estados Unidos, que es un país que, a perspectiva mía, es un país, bueno, número uno, el más poderoso del mundo. Y número dos, como las personas sí tienen asegurado qué van a comer, pues ya vemos que se preocupan también si soy un árbol o soy un humano. Es por eso que allá se ve más ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, qué cierto es. O sea, yo no Sí, quiero contemplar, que la verdad es muy verdadero eso. claro. Y fíjate, Alex, yo me he dado cuenta, yo viví en México mis primeros años de mi vida, después me fui a Estados Unidos por 3, 4 años y ahora estoy en Europa. Entonces puedo ver el cambio entre los tres países diferentes, el cual es España, México y Estados Unidos. Y me doy cuenta como en Estados Unidos, cuando yo estaba era durante la presidencia de Joe Biden había entrado. Y la gente estaba muy contenta. La economía estaba prosperando, la gente tenía dinero para gastar, todo iba perfectamente antes de que llegara el COVID. Empezaron a impulsar todas estas ideas porque cuando hay comodidad empiezan a haber otras preocupaciones, como las ideologías de género, como el cambio climático, todo ese tipo de cosas, las cuales, por ejemplo, aquí en Europa están muy presentes y las cuales las toman en pie. Cada uno de las maestras y maestros intentan impulsarlas. Y yo a veces les digo, es que ustedes están tan preocupados con el cambio climático y, por ejemplo, los europeos critican mucho a los americanos, por ejemplo, a Trump, porque Trump es una persona a la cual mira por la economía. Él se enfoca en la economía, como tú lo dijiste, en que la gente sus productos no les cuesten $100 salir al supermercado por comprar un agua y una caja de cereal, que puedan tener gasolina barata, que puedan tener productos baratos, pero los europeos instantáneamente dicen, no, vas a matar al mundo, estás aumentando el cambio climático, quieres cambiar de popotes de papel a popotes de plástico, o vas a acabar con el planeta. Y es que yo a ellos, a todos los europeos se los digo, cuando no te alcanza para ir al supermercado, cuando no tienes para comer, cuando realmente no te alcanza, no te estás preocupando por el cambio climático, ni te estás preocupando por qué género eres, te estás preocupando por qué vas a comer el siguiente día. Y creo que eso es, como tú lo dijiste, algo en lo que nos deberíamos de enfocar en México. Estoy de acuerdo contigo. Alejandro, Claro. mencionaste a Milei. ¿Crees que, digo, y es muy cierto esto que mencionas de que el partido de Milei, digo, no sé si lo hiciste la referencia por ese lado, en el que, pues sí, Milei sí se preocupó por lo woke, por todo lo de la mujer, pero pues Milei yo creo que ganó por el tema de económico, ¿no? Porque llegaba a presentar, número uno, pues el problema de que, o la solución de la dolarización, que no sé si al final sí se hizo o no se hizo, no sé cómo está el tema ahí, pero propuso la solución. Es verdad que ha tenido buenos resultados, al menos desde lo que yo sé, el tema de inflación, porque pues, si es un país que cada vez te cuesta lo doble cada 2 meses el pinche aceite, el arroz o lo que sea, pues dices, puta madre, a mí me da igual que mi vecino se sienta perro, cabrón. Yo lo que quiero es comer. Y es por eso que mi ley ganó, ¿no? O sea, es la realidad, no tanto por el tema de en contra de lo woke, sino por pues, las soluciones de los problemas económicos. Es lo que tú nos estás tratando de decir. Sí, o sea, justo, y digo, a mí me tocó vivirlo en Argentina, lo que es vivir en un país que pasó por inflación, ¿no? O sea, la verdad es que podemos hablar mucho de la inflación y lo que tú quieras, pero hasta que no vas al súper y te cobran 60 pesos por 4 rebanadas de jamón, no sabes lo que es la inflación. O sea, a mí nunca se me va a olvidar la primera despensa que hice en Argentina. Que ojo, ya llevaba un ratito Milei, y Milei lo que hizo es que desaceleró la inflación. Ahorita creo que la mensual está en 2 punto y pico por ciento y la anual, la interanual creo que fue 80 y pico. Que dirán, ay, es mucha inflación. Pues sí, pero ellos venían de mensual de 100, 200% al mes. Y entonces, pues sí, de un mes a otro se te duplicaban las cosas, ¿no? Y a mí sí me tocó ya vivir como esta desaceleración de la inflación. Y de todas formas, pues es lo que decía, son tendencias, es complicado, ¿no? Cuando yo hice la primera despensa me saqué mucho de onda porque literal, yo compré un paquete de jamón pensando que era un paquete de jamón porque costaba $3 y eran 4 rebanadas de jamón. Y yo dije, ¿qué es esto, no? Pues con razón lo votaron, ¿no? Porque mientras tú tienes que el gobierno anterior le estaba destinando X cantidad de millones de pesos argentinos a temas que no le competen a nadie, pues tienes gente que está pagando $3 por 4 rebanadas de jamón. Eso es inconcebible, ¿no? Y creo que eso es lo que muchas veces se pierde de vista. O sea, en México, la razón por la cual llegó López Obrador el sexenio pasado es por lo mismo. La gente no tenía que comer, ¿no? Y dijeron, pues me la voy a jugar con este gobierno a ver cómo me va.
nos fue peor, ¿no? Los datos están ahí. Y de pronto llega el nuevo sexenio, que es de la presidente Claudia Sheinbaum, y dice, ah, sí, sí, muy chido la agenda de los pobres, ahora nos vamos a meter a los progres, ¿no? Y entonces propia gente dentro de Morena, que ya he platicado con varios, que dicen, Alex, es que yo no voté por esto. O sea, yo voté para sacar a la gente de la pobreza, para los pobres primero, todo eso, no los progres primero, ¿no? Y entonces yo no voté para tener a un chavo con falda ahí hablando en el Senado. O sea, yo voté para que mi abuela tuviera una pensión, yo voté para que mi hijo tuviera una escuela, yo voté para que remodelaran esta situación, no por esto. ¿No? Y entonces yo creo que eso es algo que le va a terminar explotando también a este gobierno, que eventualmente van a decir la gente, y ya lo están diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo justificas que te estás gastando 479 mil millones de pesos en igualdad cuando tienes gente que no tiene que comer? ¿Cómo justificas que le estás dando 2 mil millones de pesos a la Secretaría de la Mujer para que hagan cartulinas cada año en el 8 de marzo y digan si estamos trabajando, cuando tú tienes gente en los estados del norte del país que no pueden salir de su casa después de las 6 de la tarde por la inseguridad? Es inconcebible eso. Y la propia gente se va a cansar. La propia gente va a decir, se están gastando nuestro dinero en tonterías, ¿no? Y ahí es cuando la gente va a reaccionar y va a decir, pues hay que voltear a otro lado, ¿no? Lo importante, como les decía, es para cuando la gente tenga esa necesidad de voltear a otro lado, que tengan a dónde voltear. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es que diga, ok, ya me cansaron estos cuates, ahora para dónde volteo, y no haya nadie que puedan voltear a ver, ¿no? Y eso es algo que en México nos tenemos que preparar y que tenemos que construir. Por eso me gusta mucho el contenido de ustedes, ¿no? Yo también los empecé a seguir desde hace ratillo, porque Gracias. pues creo que también es parte de eso, ¿no? O sea, la neta es que esta cuestión del supuesto relevo generacional nos damos cuenta que no es algo que nos vayan a dar, ¿no? O sea, no es que los políticos que llevan 70 años en los curules digan, oh sí, ahorita yo le voy a dar mi puesto a un chavo. No, pues es algo que les vamos a tener que quitar. Desgraciadamente, afortunadamente o como sea, y eso aplica en todas las áreas, en comunicación, en medios, en política, en industria, en empresas, en escuelas, en academia, vamos a tener que llegar y decir hasta aquí. Y de aquí para adelante otras ideas, otras formas de hacer política, otras formas de hacer negocios, otras formas de hacer comunicación. Y creo yo que ese es el paso que hay que dar, ¿no? Y la neta está muy chido porque cada vez veo que hay más jóvenes que le están entrando a la conversación, a la discusión, y a final de cuentas, pues, como dicen, dentro de 5 o 6 años, los chavillos que hoy tienen 15 años ya votan, ¿no? Y dentro de 10 años, los que ahorita tienen 6 años ya votan, ¿no? O sea, entonces son cuestiones que hay que ir trabajando, no hay que dejar de lado eso, pero sobre todo ir construyendo una alternativa real, ¿no? Una alternativa que sí solucione los problemas de la gente y que no solamente se enfoque en decir como de, ah, sí, adiós ideología de género, ¿no? Porque entonces creo que pues estamos dándole todas las herramientas al otro lado para que regresen más fuerte y regresen enojados. Porque si hay algo peor que un progre que acaba de ganar, es un progre que ganó una revancha, porque trae deseo de revancha y eso de verdad no se lo deseo a mi enemigo. Que es cierto todo lo que acabas de decir y gracias por lo que dijiste del contenido que hacemos. Justamente esa es la finalidad porque nos dimos cuenta con los videos que hacemos. Por ejemplo, subimos un video criticando a la actual presidenta, ¿no? Hicimos, pues, Claudia Sheinbaum hizo X, Y, Z. Y mucha gente genuinamente nos pregunta, ah, ok, entonces nos estás diciendo que votemos por el PAN. Y es ahí donde les decimos, pues no, cabrón. O sea, porque honestamente yo no votaría, o sea, yo no me identifico con Xochitl, ¿sabes? O sea, y no quiero que la política, o no me gustaría que la política de mi país caiga en el votar por el menos peor, que tristemente en eso se está convirtiendo, porque pues es un desmadre y es un, iba a decir otra palabra más fuerte, pero es un desmadre, porque es la realidad, es un desmadre, no hay buenas opciones, o sea, todo es pues, Morena, que es ahorita Morena, el PAN, que ya es Morena 2.0, y no hay ninguna oposición y todos los políticos se van pasando de un partido a otro. Es un desmadre y no tenemos ninguna propuesta real. Es aquí donde también te quería preguntar, ¿tú crees que existe actualmente una propuesta real? O sea, ¿tú apoyas alguna de estas opciones que tenemos? Yo sí creo que hay una propuesta real, ¿no? Solamente que no está en donde creemos que está, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La propuesta real está allá afuera, está en la gente. La gente sabe lo que quiere. O sea, yo siempre he dicho, contrario a muchas personas que incluso son amigas mías que dicen, no, es que la gente es tonta. No es cierto, la gente no es tonta. Hay un concepto en sociología, me parece que es Bourdieu que lo habla, que se llama la razón instrumental, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la gente
cuando sale a la calle y trabaja y hace lo que tiene que hacer, pues es consciente de su entorno, ¿no? La gente sale y hace sus cuentas y dice, a ver, tengo 10 pesos, hace 20 años me alcanzaban para esto, ahorita me alcanzan para esto otro, significa que está mal la situación, ¿no? La gente lo entiende, la gente entiende dónde están los problemas de muchas cosas, ¿no? El problema es que muchas personas, y esto es un vicio académico asqueroso que yo estoy peleando por erradicar ya, asumen que le pueden explicar a la gente lo que necesita. Y eso es lo que hicieron los progres y eso es lo que hacen muchas academias, ¿no? Decirle, no, 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 es que tu problema no es ese, tu problema en realidad es el patriarcado. No, 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 es que tu problema no es ese, tu problema en realidad es el capitalismo. No, 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 es que tu problema no es ese, tu problema en realidad es el neoliberalismo, la oligarquía, lo que ustedes quieran. Y es como, no, güey, la gente te está diciendo cuál es su problema. ¿Por qué no le haces caso a la gente y le ayudas a resolver su problema como ellos quieren que se resuelva? Porque ellos son los que lo viven, ¿no? Es como si a mí me dijeran, por ejemplo, apenas me pasó, ¿no? Se descompone la tarja de mi cocina y es como de, a ver, yo no soy plomero, yo no tengo ni idea de cómo se resuelve esto, pues ¿qué hago? Pues voy y le llamo a un plomero para que lo resuelva, ¿no? Y lo peor sería que yo le hablara al plomero y todavía le dijera al plomero, no, güey, es que el problema no es ese. Es como de, a ver, ¿a quién le habló a quién, cabrón? O sea, ¿tú a mí Claro. o yo a ti? Entonces déjame hacer mi chamba. Lo mismo con la gente sabe cuáles son sus problemas. Ahí es en donde está la verdadera agenda, ahí es en donde está la verdadera alternativa. O sea, y entonces la alternativa no se construye desde hacer un partido político, desde hacer una organización, desde un liderazgo, la alternativa se hace cambiando la forma en la que hacemos política. Porque la política ahorita se está haciendo desde yo político, te digo a ti ciudadano cuál es tu problema y cómo lo vamos a resolver. Y eso es marketing político 101, ¿no? Le llaman vamos a construir el producto político. Es decir, yo te invento el problema y te invento la solución, ¿no? Es lo que hacen todos los políticos, ¿no? Y yo lo sé porque yo estudié marketing político, entonces yo le dabas clases a esos güeyes de cómo se hacía este pedo. Entonces, lo que hay que hacer es manejar el modelo al revés. Y eso es lo que hacen las redes sociales y el Big Data y todas las nuevas tecnologías, que es, ya no te voy a inventar una necesidad, me voy a meter a los datos, me voy a hacer un análisis de cuál es el social listening de mi comunidad, cuáles son los insights que me están dando, cuál es la retroalimentación de los comentarios, lo voy a cuantificar, voy a hacer bases de datos y a partir de eso voy a decir qué es lo que la gente me está pidiendo a mí. Ese mismo modelo que ya lo están aplicando en empresas, en publicidad, en marketing y en todos lados, traerlo a la política. Es decir, vamos a generar datos, vamos a escuchar esos datos y desde los datos y desde la gente y desde los insights vamos a generar una propuesta. Y luego le pones la cara que tú quieras, ¿no? O sea, la verdad yo no estoy peleado con protagonismos. Quien quiera hacer, que sea, ¿no? Ahora sí que necesitamos gente que levante la mano, porque luego es muy hipócrita decir, ay, no, es que no sea fulanito y que no sea sutanito, porque fulanito no sé qué y sutanito no sé cuál. Espérate, pues fueron los que levantaron la mano. ¿No te gusta? Levanta tú la mano también. Pues no quieres, pues no te quejes de los que levantan la mano. Entonces, yo creo que es menos importante quién levanta la mano que la data y la agenda que traen detrás. Yo estaría dispuesto a apoyar a cualquier candidato que levante la mano, siempre y cuando yo vea que la forma en la que llegó a su agenda fue a través del mecanismo inverso de la política tradicional. Es decir, que se fue a la calle, que escuchó a la gente y que trajo las preocupaciones de la gente sobre de la mesa. Si yo veo que alguien hace eso, yo lo promuevo, yo lo sigo, yo le presto mi plataforma para decir lo que quiera, porque yo creo que eso es más valioso, ¿no? Y puede que esté equivocado y puede que no haga las cosas tan bien, pero el simple hecho de que haya cambiado la manera de hacer política, para mí ya es el gran avance. Y yo creo que eso es lo que va a pasar en el siglo XXI. La tendencia en marketing político va para allá. Y los políticos que más rápido se adapten a esa nueva forma de hacer política, mejor, ¿no? Porque van a ser los primeros que van a empezar a llegar, porque la gente va a decir este cuate de ahí sí me representa. Y me representa porque al menos lo conozco, lo vi, platiqué con el güey. Me contestó un comentario en redes sociales. Hizo un en vivo y platicó conmigo y me subió y le menté su madre, pero le pude mentar su madre. A él, no a su asesor, no a su community manager, no a Perenganito 3000, sino platiqué con él, le menté su madre a él y solo por eso confío más en él que en este otro que no me da la cara. Claro. Qué Sí, no, puntazo, en serio, Alex. otra vez otro gran punto. Y que cierto es, ahorita en México seguimos en esa política de a ver quién pone más pinches lonas, más espectaculares y pinta más bardas. Y a ver, o sea, está chingón para que conozcas al candidato, ¿no? O, puta, pues una barda, pues yo creo que la gente va a decir, en lugar de poner tantos pinches espectaculares, salgan a repartir comida, cabrón.
Y creo que la gente justamente, como estás diciendo, se va a dar cuenta y se está dando cuenta de esto. Y tú, te quiero preguntar, ¿tú qué crees que sigue? ¿Qué crees que sigue para México? Yo creo que, o sea, digo, México, para bien o para mal, siempre va a 20 años tarde de todos los demás. Y digo, para bien y para mal, porque de manera positiva, pues al menos nos prevé, ¿no? Nos dice como de, a ver, ya pasaron todos estos por esto, nosotros vamos para allá. Ahorita México va a vivir como su era, yo creo que le faltan otros 2 sexenios de Morena, ¿no? O sea, este y todavía otro más. Luego va a venir una opción de derecha buena ondita, ¿no? Como lo que pasó en Argentina con Macri en su momento. Luego van a regresar otra vez los de Morena más fuertes. Y luego vamos a construir una verdadera oposición. Es decir, si son este y otro de Morena, más uno de derecha buena ondita, más otro de Morena, estamos hablando de 4 sexenios. Un cuarto de siglo nos vamos a aventar entre malas opciones, la verdad. O sea, a lo mejor vamos a tener algún diputado por aquí, algún senador por allá, algún gobernador por acá que plante cara, que dé propuestas, que mejore las condiciones de algunos estados, pero yo creo que van a ser más ejercicios locales que una verdadera tendencia nacional, ¿no? Sobre todo porque ese es generalmente el camino que tarda en generarse este tipo de movilizaciones. Pero con esto no estoy tratando de desincentivar a los chavos, ¿no? Con esto es lo que estoy tratando de decir es, si tú te empiezas a jalar ahorita, lo más probable es que cuando toquen estos movimientos, ¿no? 20 años, tú vas a ser de los primeros en la lista, porque fuiste de los primeros en llegar. Yo me acuerdo mucho que la primera elección que ganó Morena avasallante, que fue la de 2018, antes Morena ni siquiera tenía para llenar las listas de candidatos. Y es neta, hacían sus asambleas y sacaban la lista de candidatos de entre los que estaban. Tuvieran o no tuvieran preparación, hubieran hecho o no hubieran hecho, nada más porque estaban ahí y porque necesitaban llenar la lista para poder mantener los registros. Ganan avasalladoramente. El resultado fue lo que pasó el sexenio pasado, que empezamos a ver a muchísima gente que jamás había hecho nada en el servicio público llegando a posiciones, pero era porque estaban ahí. Y entonces, para que llegara Morena, tuvo que pasar desde 1997, ¿no? Tuvieron que pasar 2 sexenios del PAN, tuvo que regresar el PRI y luego tuvo que llegar Morena. Es decir, perdieron como 4 elecciones, ¿no? Perdieron las de Cuauhtémoc Cárdenas, perdieron las de López Obrador y luego llegó López Obrador, ¿no? Entonces, si estos cuates esperaron 20 años para llegar y esperaron y aguantaron y fueron y deshicieron y por eso ahorita se pavonean porque pues también, o sea, es una chamba de 20 años que no les voy a quitar a ellos, pues también hay que ser perseverantes de este lado y decir, ok, pues estoy dispuesto a fletarme en los próximos 10 15 años de mi vida generando diálogo, generando crítica, saliendo a la calle, tragándome mentadas de madre, lo que sea, porque también del otro lado los hicieron. O sea, Claro. el meme del Chairo, puta, o sea, antes ser Chairo era motivo de la vergüenza más profunda en este país y era lo segundo peor que te podían decir, ¿no? Eh, y lo resignificaron, se lo apropiaron, lo resignificaron y ahora lo dicen con orgullo, soy Chairo. Y ahorita lo que están haciendo es tratar de pasar esa vergüenza al otro lado, ¿no? No, es que tú eres de derecha, uy, Fifi. el fifi, el conservas, ¿no? Y es como de, espérate, güey, pues sí soy de derecha. Y entonces es esa parte de generar ese orgullo, de irlo trabajando, irlo puliendo, para que en unos 3 4 añitos, de menos, ya la gente no se avergüence y ya no tenga miedo de decir que es de derecha. Que en 6 7 añitos ya haya más gente que levanta la mano. Que en 10 añitos ya haya más gente que gana puestos. Que en 15 añitos ya haya gente que ya puede plantar conversación a niveles más altos. Y que en 20 añitos nos falte gente para llenar las posiciones. Y que entonces ahí sí, ya con las posiciones llenas y todo, podamos dar la cargada completa al otro lado. Pero sí creo que faltan 2 de Morena, yo creo que va a ser uno del PAN, yo estoy casi seguro que va a ser uno del PAN, otro de Morena y luego otro de una verdadera oposición. No creo que tardemos menos que eso. Ok, entendido. Qué duro. Oye, y Alex, eso que dijiste de la política inversa, del marketing político inverso, no sé si está en lo correcto, pero creo que es un poco como lo que vimos con Donald Trump recientemente. Porque me di cuenta que durante las elecciones, cuando estaban las carreras presidenciales entre Kamala y Donald Trump, me di cuenta que Donald Trump realmente estaba escuchando al americano y realmente les estaba dando lo que el americano necesitaba. Porque nos dimos cuenta que en las exposiciones de Kamala, ella seguía con el mismo cuento de Joe Biden, de la igualdad, el cambio climático,
vamos a apoyar a los miles de géneros, te voy a traer a Nicki Minaj y ponerla a perrear enfrente de toda la audiencia de la izquierda americana. Y incluso hubo un video en el cual Kamala Harris habían unas personas cristianas en las cuales estaban protestando a favor de Donald Trump y ella estaba ahí y ella les decía algo como cállense, simplemente como por su religión, haciéndolos un poco menos. Y la gente se dio cuenta de esto. ¿Y qué pasaba con Donald Trump, en cambio? Él no traía raperos ni traía mujeres a tuerquear enfrente de toda la gente. Los ponía a rezar, los ponía a cantar el himno americano. Les decía, hey, estamos en un momento económico horrible. En el momento actual en el que está América es de los peores. Yo voy a venir a resolver esto. Voy a hacer que tu precio del supermercado baje de nuevo. Voy a hacer que la gasolina sea barata de nuevo. Se acabó. Nada más. Lo mismo que Claro. dijo Milei. Milei enfrentó las cosas de cara y les dijo, estamos en el peor momento en el que hemos estado económicamente, vamos a resolverlo. Entonces creo que es Sí. la nueva Y a la corriente. gente le gusta eso, le gusta la franqueza. La gente, repito, no es tonta. O sea, tú le puedes tratar de pintar un mundo imaginario a la gente y no te lo va a creer. Te va a dar viada porque le caes chido, pero no te lo va a creer, ¿no? Y creo que incluso hay un mapa que siempre que yo lo veo me sorprende, que es el mapa de los distritos electorales en Estados Unidos, cómo quedaron después de la elección de Trump. Y ustedes se dan cuenta Wow. que 90% del mapa es rojo. O sea, nada más las grandes ciudades, las que ya no se preocupan por esos problemas materiales, económicos, los que ya están California. sobrepasados de esto, California, Nueva York, y ni siquiera todo California y todo Nueva York, ¿no? O sea, real, solo las grandes ciudades, Hollywood, o sea, grandes ciudades, Silicon eran las que Valley. votaron azul, ¿no? O sea, y tú dices, wow, o sea, realmente, y lo peor es que como son ciudades que concentran gran densidad poblacional, por eso tienen tanta inmensidad de votos, ¿no? Pero tú dices, wow, o sea, realmente la gente en todo el país estaba viendo lo mismo, ¿no? Y creo que es eso. Eventualmente el sentido común se tiene que imponer. Eventualmente todos vamos a decir, güey, ¿verdad que el cielo no es rojo, verdad? Todos estamos de acuerdo en que el cielo no es rojo. Aunque estos güeyes digan que sí es cierto, ¿verdad que mis ojos no están mal? No, pues no, yo también lo veo azul. No, pues yo también lo veo azul. Pues el pinche cielo es azul, ¿no? Y no pueden esconder eso. Y yo creo que sí fue un ejercicio muy prepotente por parte de políticos, académicos, marqueteros y todo el mundo, el asumir que podían hacerle creer a la gente que el cielo era rojo si se los repetían lo suficientemente fuerte. Nunca lo van a hacer. Exacto. Y no solamente eso, también nos dimos cuenta de cómo Trump tenía un equipo completo de gente trabajando con él para los mensajes en Twitter, las publicaciones en Twitter. Vi un video de Donald Trump donde él estaba sentado como con 20 personas de todas las edades y estaban diciendo, ¿qué tweet se va a subir hoy? Y Trump decía, este me gusta, este no. Hay que contestarle a tal persona, voy a hacer un video. Entonces, como tú dijiste, ese tipo de presencia en redes marcó y fue, creo que en la mayoría de la parte lo que hizo, lo que le entregó la victoria a Donald Trump. Y me gustaría preguntarte, Alex, vi en una de tus publicaciones que tuviste la oportunidad de conocer a este Agustín Laje. Sí, de hecho, bueno, Agustín se presentó aquí en Ciudad de México, ya tiene ratillo, y justamente yo lo fui a escuchar y ya nada más tuve la oportunidad de platicar súper rápido con él, ¿no? Porque pues fue la parte de la firma de autógrafos y todo, le di mi libro, él también me dio el suyo, súper, súper rápido, pero la realidad es que independientemente de eso, nunca es pérdida de tiempo ver a Agustín, ¿no? Escucharlo, leerlo, o sea, la verdad es un gran pensador, es una persona que tiene muy claros muchos conceptos. Creo que es una persona que, pues eso, o sea, si ustedes ven la carrera de Agustín Laje, pues sí se aventó sus buenos años picando piedra, haciendo lives, haciendo zooms, hasta que llegó a cada vez lugares más importantes para hablar, ¿no? O sea, yo siempre, hay un en vivo que les recomiendo mucho a ustedes y les recomiendo mucho a toda la gente que nos está viendo, que es el famoso debate entre Javier Milei y Gloria Álvarez, que está, no, entre Gloria Álvarez y Agustín Laje, que está moderando Javier Milei. Y ustedes lo ven, tiene la producción de un peso, o sea, son webcams todos, platicando en un Zoom que luego subieron a redes sociales. Y luego tú dices, a ver, de estos cuatro, Agustín se convirtió en uno de los pensadores de derecha más importantes de habla hispana. Javier se convirtió en presidente de su país, ¿no? Dices, y empezaron así, en un Zoom. Y antes de ese Zoom, lo mismo, ¿no? Entonces yo volteo a ver ahorita y digo como de, güey, nosotros luego traemos producciones más chidas, o traemos más tiempo, o le metemos más lana,
pues ¿a dónde vamos a llegar? Si estos güeyes haciendo zooms llegaron hasta ahí, pues ¿a dónde podemos llegar nosotros? Entonces es un video que no tiene pierde por eso, porque sí te regresa mucha humildad de decir, pues estos güeyes que llegaron más lejos empezaron desde más atrás, ¿no? Y más cabrón. Entonces, si tenemos todas las oportunidades para salir adelante, hay que aprovecharlas, hay que seguirlas, ¿no? Hay una parte del libro de Agustín de Generación Idiota que me encanta, que justo es al principio, ¿no? Que dice, para todos los jóvenes que no pudieron idiotizar, digo, maravilloso, porque de verdad hay jóvenes brillantes, adolescentes brillantes. Digo, no es que yo esté tan viejo, pero ya con 30 años, pues ya empiezas a ver la vida de manera diferente, ¿no? Y entonces sí dices como de, güey, pues hay morrillos de 15 años que me dan la vuelta, y qué bueno, porque justo, si las nuevas generaciones son más inteligentes que las anteriores, significa que estamos haciendo algo bien. Curiosamente, después de toda la moda progre, vino la primera generación menos inteligente que la anterior, por los resultados los conocerás. Entonces, pues yo creo que si algo estuvimos haciendo bien es que cada generación era más inteligente que la de antes, hasta que llegaron estas ideologías, hasta que llegaron estas ideas, y yo creo que podemos recuperar el camino. Y como todo, o sea, los jóvenes siempre son contreras, ¿no? O sea, las nuevas generaciones van a ser anti todo lo que hicieron los anteriores y yo creo y confío ciegamente en ellos de que van a marcar los saltos más grandes y que van a ser los saltos más increíbles para generar no solamente nuevas formas de hacer política, sino nuevas formas de hacer todo, ¿no? Porque además ellos están creciendo en un entorno altamente adaptativo, altamente tecnificado y sobre todo, y creo yo más importante, cada vez más abierto, ¿no? Mientras nosotros defendamos la libertad para ellos, ellos en un futuro van a defender la economía por nosotros. Así va a ser. Oye, Alex, me gustaría hacerte la pregunta de ¿qué consejo le darías a todos esos jóvenes que tienen miedo a hablar de lo que hoy en día no es políticamente correcto? Pues yo les diría que los entiendo. O sea, cuando yo empecé a hablar de estos temas, yo tendría 22 años, o sea, ya hace 6 7 añitos. Y los empecé a hablar en la universidad, ¿no? Los empecé a hablar en clases, en la licenciatura. Entonces, pues sí, ¿no? Lo mismo, te ven feo, te hacen burla, no se juntan contigo, no te quieren invitar a las fiestas, y está bien, ¿no? O sea, de verdad, y esa es la parte en la que yo les digo a ellos, está bien que no te inviten a una fiesta, está bien que no te quieran hablar, está bien que no quieran juntarse contigo. Porque algo que no les han dicho mucho a los jóvenes y a los adolescentes es que a veces también está bien estar solo un ratito, ¿no? Y que en el camino de tu autodescubrimiento vas a encontrar personas que resuenan contigo. Y esas son las personas a las que tienes que mantener en tu vida. Si tú sacrificas quién eres por tratar de ajustarte a lo que los demás quieren de ti, vas a perderte toda tu vida en ello y te vas a perder a ti en ello. Y entonces vas a llegar a una edad en la que no vas a saber quién eres, en la que te vas a estar amoldando constantemente a lo que los demás piensan o opinan de ti, y que además eso les da a los demás un poder sobre de ti que no debería tener nadie. Yo lo veo todo el tiempo en el lado woke de TikTok y de las redes, que se fundan cada 3 días, que no son amistades verdaderas, que cada 2 días estás viendo que no, es que fulanito dijo una opinión que no me gustó, ya nadie le hable, y entonces dices, a ver, te pasaste 5 años de tu vida generando un personaje para gustarle a 3 personas, para que el día que digas algo que no les gusta a esas 3 personas, te boten como basura y te avienten como si fueras un gargajo. Perdón, pero eso es horrible. O sea, yo he conocido personas mucho más auténticas diciendo lo que pienso y haciendo lo que quiero, y son personas que, aunque no están de acuerdo conmigo del todo, están dispuestas a seguir siendo mis amigas porque nos conocemos y nos tratamos y tenemos tolerancia, que esa es la parte más importante. Somos tolerantes entre nosotros. Y cotorreamos y decimos, güey, ¿viste? ¿Te acuerdas ese video que subiste? Te dijiste una mamada, güey. No, pues sí, la neta sí me pasé de rosca, ¿no? Y es esos diálogos que está chido tener, ¿no? Yo tengo amigos de todos los espectros políticos. O sea, colaboro con marxistas, colaboro con feministas, colaboro con antifeministas, colaboro con gente provida, colaboro con gente de todos los espectros. Tenemos ideas bien diferentes, tenemos formas de proceder bien distintas, pero somos tolerantes y podemos cotorrear en esa tolerancia, ¿no? Y yo creo que eso es algo que mucho se ha perdido. Yo le diría a los jóvenes, aprendan a identificar la tolerancia en los demás, aprendan a ser tolerantes ustedes mismos y eso los va a llevar muchísimo más lejos. Porque si ustedes me preguntan, Alex, ¿dónde están todos tus compañeros de la licenciatura que se la pasaban autocensurándose por querer quedar bien? Les diría, no lo sé. Y ese es yo creo el más grande indicador que tengo para saber cómo les fue en la vida. Porque mientras todos ellos saben en dónde estoy yo no sé en dónde está ninguno de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ser auténticos, ser valientes, no tener miedo a estar solos y saber que eventualmente vas a llegar a tu tribu, ¿no?
Mientras tú tengas un camino firme y derecho, vas a encontrarte personas en ese camino firme y derecho que van a ser tu tribu, que te van a respaldar y que te van a abrir muchísimas más oportunidades de las que te abrirías tratando de quedar bien con los demás. Y otra vez, qué excelente punto, hasta me aviento el aplauso que se aventó Leo, pero qué cierto es, ¿no? Nosotros cuando empezamos a crear el contenido que estamos haciendo hoy en día, obviamente sí nos pasa este pensamiento por la cabeza. Número uno, el qué dirán, ¿no? Porque ya estás subiendo videos, te estás exponiendo al mundo y hay mucho valor en hacer lo que estemos haciendo, independientemente que seamos de izquierda o de derecha, cualquier persona que comparte su opinión en redes, va por buen camino, en mi opinión muy personal. Pero nosotros obviamente estamos diciendo, ¿sabes qué porcentaje de las personas que conocemos piensan como nosotros? Al principio teníamos, Leo creo que tenía 1200 seguidores en Insta, yo empecé como con 1200. Entre los dos perdimos como entre el 10 y el 25% de nuestros seguidores. Para empezar, ¿no? Y decíamos, puta madre, sí estará bien nuestro discurso, no nos estaremos yendo muy recio, no sé qué, porque hasta pues, los números, ¿no? Del principio. Y ahorita ya nos damos cuenta de que no, gracias a este discurso que tenemos, porque la verdad, pues no estamos fingiendo. O sea, digo, nos podremos equivocar. O sea, yo el otro día me equivoqué y dije, me expliqué mal y me subieron ahí una página de White Chickens. Pues ni pedo. O sea, me expliqué mal y es parte del riesgo de exponer y dar mi opinión. Pero la realidad es que gracias a que alzamos la voz y somos genuinos, como bien lo acabas de decir, pues tenemos la posibilidad de conocer gente genuina y gente que piensa como nosotros o que compartimos más puntos en común, porque creo que todos compartimos más cosas de las que nos separan, o el 90% de la gente en este planeta y en este país tenemos más cosas que nos unen. ¿Cuáles son esas cosas? Queremos vivir bien, ser felices y que no nos lastimen, ¿no? Entre otras muchas cosas. Entonces, pues son más las cosas que nos unen. Si no hubiéramos sido genuinos, no estaríamos teniendo esta conversación contigo, no hubiéramos tenido ya 40 episodios de un podcast que suenan poco, será mucho para otros. Pero sí, o sea, puntazo el que estás dando y creo que es un consejo que, a ver, si a mí me va a servir y me sirvió y es algo que es un consejo que creo que cualquier joven tiene que escuchar, ¿no? La autenticidad, qué importante es. Creo que pues, es clave, o sea, excelente consejo. La verdad que sí. Y espero que un montón de jóvenes que escuchan esto se lo puedan tomar, porque de los niños que yo conozco personalmente en mi universidad, porque todos los días voy a la universidad, me doy cuenta que muchos de ellos tienen esta línea de pensamiento y en verdad están descontentos con lo que está pasando el día de hoy, pero tienen miedo. Incluso tus propios maestros te miran feo. Entonces, eso es. Y Alex, antes de que nos despidamos, te quiero hacer dos preguntas. La primera es, mencionaste algo que yo lo he visto en las redes, lo de tu periódico, medio de información, no sé cómo llamarlo, cómo se le dice exactamente, no sé si nos puedes platicar. Ahorita como que lo mencionaste por encima, yo vi un video tuyo que explicas el por qué existe, que es por la censura. No sé si nos puedas platicar un poquito para que la gente lo vaya a ver, porque genuinamente creo que es bueno. Gracias. Sí, justo estamos lanzando un medio de comunicación digital, ¿no? O sea, se llama elcuarto.mx, tenemos ahí página web, y ahí estamos subiendo reportajes, nota diaria, estamos haciendo columnas, ¿no? O sea, también, si ustedes quieren colaborar con una columna, bienvenidos, también con muchísimo Gracias. gusto tienen el espacio. Em, y también lo tenemos como un canal de YouTube, ¿no? Donde somos ahorita 4 creadores de contenido los que estamos subiendo programas. Estamos subiendo lunes, martes, jueves y viernes, es decir, casi toda la semana tenemos parrilla de contenido. Y justamente lo decidí lanzar porque por un lado, todo nació desde ser un canal de YouTube colaborativo, ¿no? Que yo decía, a ver, yo quiero hacer un canal, porque además me enojé mucho con Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias dijo, quiero hacer un canal, una filial de Red TV en Latinoamérica, y yo dije, no cabrón, yo no voy a dejar que traigas tus ideas de porquería para acá, entonces dije, pues voy a hacer una contra de eso, ¿no? Y entonces dije, a ver, en medios tradicionales no están sacando estas historias, ¿no? O sea, real, no hablan de estos temas, les da miedo entrarle, pierden patrocinios, ¿no? También ya he hablado sobre cómo todos los medios de una u otra forma están patrocinados por alguien y eso les marca una línea necesariamente, ¿no? Entonces yo dije, para brincar todo eso, voy a aventarme un medio de comunicación, le voy a meter de mi lana, es decir, yo lo voy a tratar de financiar al principio, la gente voy a abrirle espacios para que puedan echar una donación o puedan colaborar de alguna forma para poderlo fondear de esta manera y mantener una línea objetiva, crítica, que no tenga que autocensurarse, ¿no? Porque yo siempre he dicho, en el momento en el que recibes financiamiento de alguien, en ese momento ya le estás dando poder de que te dicte una línea, y yo no quiero eso, ¿no? Yo ya estoy cansado de los medios porque me ha pasado, ¿no? Yo tengo varios conocidos en medios
que yo me he acercado con ellos, ¿no? Diciéndoles, güey, acabo de hacer un video, tuvo 2 millones de vistas de este caso, de esta historia, trae punch, trae pegue, la gente lo quiere ver, hazle una notita, güey, no le pongas quién la hizo, mándalo a redacción si quieres. No, Alex, es que pues es que es un tema de feminismo, de género, de las mujeres, de lo que tú quieras, no lo puedo meter, ¿no? Y son medios establecidos, ¿no? Son medios con credibilidad que dices, güey, pues si estos vatos se están autocensurando y no están sacando las cosas como tienen que ser y como se tienen que decir, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, yo lo había pensado primero como un canal de YouTube, luego vino mi novia, que yo siempre les he dicho a todas las personas que me siguen, eh, el tener una relación sana de verdad es una de las mejores bendiciones que pueden tener en la vida. Construir y conseguir una buena pareja es fundamental para el éxito, porque entonces ella viene y me plantea otro proyecto de fact-checking y mi mente hizo clic, porque eso es lo que hace mi cerebro, todo lo junta y dice, a ver, yo quiero lanzar un canal de YouTube, ella quiere hacer una plataforma de fact-checking, vamos a pegarlo y vamos a sacar un medio de comunicación completo, o sea, versión digital, con programas de YouTube, con versión de fact-checking y reportajes y todo, y sale, ¿no? Y salió el cuarto punto MX, ¿no? Entonces, ahorita lo estamos creciendo, ¿no? Ahorita afortunadamente ya la página ya está empezando a jalar bastante tracción, ya hay gente que está empezando a consultarnos como un medio normal, entonces eso es bueno. El canal de YouTube va creciendo, apenas está empezando, pero tiene contenido de mucha calidad, tocamos muchos temas, tenemos al maestro Cuy, que él justo se dedica a temas de antropología, de crítica social, de crítica cultural, tenemos temas de psicología, también nos metimos un poco a las cuestiones de cultura pop, ¿no? Porque también yo creo que es importante no perder esa trinchera, a veces la gente cree que la cultura pop pues es como secundaria o es como de chismes o lo que sea, y yo creo que ahí es en donde se mueve gran parte del inconsciente colectivo, yo creo que en esas conversaciones sobre películas, series, gaming, lo que tú quieras, es donde mucha gente también se quiere encontrar, ¿no? Porque también hay gente que ya está hasta la madre de lo político y que necesita una islita de decir, a ver, yo quiero mis 10 minutos de ver Rápidos y Furiosos, ver a Toretto salvar a su hijo en un coche en llamas, no quiero pensar en devaluación, no quiero pensar en cultura woke, quiero ver esto, ¿no? Y también es valioso darle a la Estoy de gente ese acuerdo espacio, contigo. ¿no? Ese lugar para desconectarse. Y también estoy yo, ¿no? Que estoy haciendo análisis de economía, política, sociedad, género y todo. Entonces, tenemos esa plataforma, la estamos creciendo, justo estamos peleando contra la autocensura, queremos que sea contenido muy orgánico, muy honesto. Algo que también mencionaban ahorita y que creo que es un consejazo para los jóvenes también, no le tengan miedo a equivocarse, o sea, todos nos equivocamos, eventualmente va a pasar. O sea, vas a reprobar una materia, te van a correr de una chamba, vas a perder una novia, algo vas a hacer mal, algo tienes que hacer mal en tu vida. Entonces, no le tengan miedo a eso, porque también justo me decía mi pareja como de, güey, es que, ¿qué tal que si nos equivocamos en un fact-checking y yo, pues lo corriges? O sea, ¿sabes cuántos videos he tenido que corregir en mi vida? Un chingo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de salir a decir, perdón, la cagué? No hay ninguno, de verdad no hay ninguno. Y yo creo que hay muchísimo más valor y la gente lo ve más valioso. Varios de los videos que tengo que superaron el millón de vistas en TikTok son precisamente de yo saliendo a decir, perdón, la cagué, di mal un dato, dije esto mal, no lo vuelvo a hacer. Y de pura banda que decía, a huevo, ¿no? Qué chingón que lo reconoces, es de valiente saber decir que la cagaste y aquí te bancamos, ¿no? Porque la gente dice como de, ok, no estoy con un cabrón que cree que lo sabe todo, estoy con un cabrón que sabe reconocer cuando se equivoca y para mí eso es más valioso. Claro, no, qué cierto es eso de lo que acabas de decir, porque el problema actualmente es que se equivoca un medio y ya empieza mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, para tapar un error que pudiste haber dicho, hey, la cagué. Y eso Totalmente cierto. justamente me hiciste recordar un punto que ya se me fue 2 veces en este podcast, pero quería que me dieras un poquito de información acerca del tema. Porque en la última semana estoy consiguiendo invitados para cuando Nacho venga aquí a Madrid. Vamos a estar grabando en Madrid. Por si conoces algún invitado, estás interesado en alguno, si nos puedes dar un tip por ahí, estará excelente. Y bueno, estaba hablando con una persona, la cual, un familiar suyo, no voy a decir nombres, tuvo una posición en Vox a una edad muy temprana, con Santiago Abascal y todos ellos. Bueno, yo le dije, oye, consíguemelo para un podcast. Estará buenísimo hablar con él, ver toda la perspectiva de la derecha en España. Y justamente hoy me dijeron, fíjate que ya no se quiere exponer. Tuvo tal posición en Vox como a los 17 años, 16 años, representando a Vox. Nadie le quiere dar trabajo. Tuvo que empezar un negocio por su parte porque ni una empresa le quiso dar un trabajo porque decían que ya estaba fichado.
que ya estaba mal visto. Y yo cuando empecé con este tipo de contenido, a mí mucha gente me empezó a decir como, ¿y a ti qué empresa te va a aceptar para trabajar entonces? Porque le estás tirando a tantas cosas, le estás tirando a todas estas empresas y hombres de negocios los cuales apoyan cosas como la Agenda Walk, como proyectos que yo estoy en totalmente desacuerdo de. Entonces me preguntan, ¿qué trabajo te va a aceptar a ti? Entonces me gustaría saber tu punto en eso. Porque ese es el pensamiento de muchos jóvenes. Yo no hablo de estas cosas porque mi futuro está en riesgo. Claro, no, y es una cuestión real, ¿eh? O sea, tampoco es como que sea un miedo infundado. O sea, justo yo luego bromeo mucho con mis amigos en la academia, que les digo como de, güey, pues es que a mí no me iban a aceptar en estudios de género, entonces tuve que abrir mi propio campo académico de estudios, cabrón. O sea, que es precisamente estudios del hombre, ¿no? O sea, o estudios de la masculinidad, pero no desde la perspectiva feminista, ¿no? Porque claro, estudios de la masculinidad y de las nuevas masculinidades para aventar para arriba, ¿no? Pero de lo que yo hablo, ¿no? Que yo hablo de hombres víctimas de violencia familiar. De hecho, cuando me titule, mi tesis va a ser la primera tesis en mi universidad de hombres víctimas de violencia familiar. No hay otra. O sea, entonces, justo Bien. también es esta parte, ¿no? De decirles a los jóvenes como de, güey, en muchas ocasiones te va a tocar abrir camino. O sea, yo tengo una amiga en Argentina, gran creadora de contenido también, que es Valentina Ortiz, que ella subió apenas un estado que decía como de, a mí alguien me dijo que a ti te tocó sembrar, no cosechar. Y yo creo que yo también estoy como en esa posición en muchos lados, ¿no? Y a muchos de los que estamos empezando ahorita también nos va a tocar eso, ¿no? A nosotros nos toca sembrar para que las futuras generaciones ya no tengan ese miedo. Porque entonces, por ejemplo, con el medio que estoy levantando. El día de mañana que hay un chingo de reporterillos que salieron de comunicación, que no los contratan en el Universal o que no los contratan en Publímetro o en donde tú quieras, porque traen ideas distintas a dónde se van a ir. Pues van a decir como de, güey, pues el Alex tiene un medio, puedo trabajar con ese güey. Y entonces, a mí a lo mejor ya no me tocó que me contrataran en los medios tradicionales por las ideas que tengo, pero sí me tocó darle chamba a los morrillos que vienen de la generación debajo de la mía. Por eso yo digo, muchas veces a nosotros nos va a tocar generar esos caminos para los que vienen detrás. Y también, o sea, hay mucha gente que, insisto, piensa como uno, que te va a dar chance, que te va a dar una oportunidad, que te va a buscar, porque es gente que naturalmente se conglomera. Los seres humanos estamos diseñados por eones de evolución, aunque la gente crea que eso no existe, por eones de evolución, para congregarnos con nuestros similares. Para eso nos diseñamos. Nosotros nos diseñamos una serie de mecanismos societales para decir a quién me parezco y a quién no me parezco, pues me voy a juntar con los que me parezco. Y eso significa que siguiendo una línea, la propia gente que piensa como tú te va a empezar a buscar también, porque a nadie le gusta estar solo, a nadie le gusta pensar que está solo. Y entonces entre todas las personas que pensamos similar, nos acercamos, nos empezamos a platicar y todo empieza desde cosas bien sencillas. Yo me acuerdo que varias de las amistades que tengo ahorita en redes sociales empezaron contestándonos un par de comentarios, respondiéndonos un par de videos, ¿no? Y de pronto se empezaron a armar las colaboraciones, ¿no? Así como de, güey, entonces sale una plática, sale un podcast, sale una conversación, te llevas chido, haces clic y de ahí continúas. Y de ahí salen brand deals, de ahí salen colaboraciones, de ahí salen proyectos, de ahí salen incubadoras, de ahí sale pues es que fíjate que mi amigo Sutanito necesita trabajo, un trabajador de esto y tú le sabes. Entonces, esa es la parte que yo les diría. Ahorita el mundo contemporáneo se mueve más por networking que por otra cosa. O sea, incluso si tú no hablaras de estas cosas ni no te metieras en problemas, es más probable que de todas formas el trabajo se lo den a alguien a quien conozcan dentro de la empresa que a ti. Entonces, si a final de cuentas la posición se va a terminar dando con base en contactos, güey, pues al menos haz contactos de gente que te caiga chido. Y ahí vas a encontrar chambas, ¿no? Y otra también es lo importante. No todo el mundo tiene que ser influencer y no todo el mundo tiene que ser político y no todo el mundo tiene que ser empresario, ¿no? O sea, algo que también llegué como a esa realización e hice las paces con ello hace como 5 años, cuando empezó a pegar un poquito más mi contenido, es decir, como de, güey, definirse es limitarse. Y si yo decidí esto, me voy a cerrar muchas otras puertas, muchísimas otras puertas. Porque entonces, por ejemplo, ¿no? Uno diría como de, güey, pues con 700,000 seguidores se te abren un chingo de puertas, sí,
y se te cierran otras. Porque si quieres conseguir trabajo en una empresa, lo primero que te van a preguntar es, güey, ¿por qué si tienes 700,000 seguidores quieres trabajar en una oficina? No me macha. Y a lo mejor necesitas lana y a lo mejor tienes alguna situación o a lo mejor quieres aprender de lo que hacen en esa empresa. Pero por tener 500,000 o 100,000 seguidores, automáticamente dicen, este perfil no me va, porque hay algo que no me cuadra con este morrillo. Lo mismo con todo. Hay gente que por tener una maestría ya no la contratan. No, es que está sobrecalificado, porque el puesto es para un licenciado y tú eres maestro, pues ya se chingó. Entonces dices, güey, si me descartan por tener maestrías, o doctorados, o seguidores, o porque no me conocen, o porque lo que tú quieras, pues que no me descarten por las ideas que tengo, por favor. Entonces, sean muy conscientes que hay muchas más cosas sobre de las cuales los descartan que solamente sus pensamientos y trabajen mejor en generar networking, ¿no? De verdad yo les digo, los trabajos que yo he conseguido los he conseguido networkeando, conociendo gente, llevándola chido, cotorreándola y de ahí salen oportunidades, ¿no? Y mucha gente que está en posiciones muy buenas llegó ahí exactamente igual. O sea, yo conozco más cuates que ahorita están en posiciones de tomas de decisiones que llegaron ahí por networking a que llegaron ahí escalando la escalera corporativa, ¿no? Entonces, aprendan a hacer networking, aprendan a juntarse con gente que piensa no igual que ustedes, pero que sí sabe tolerar el pensamiento disidente y a partir de ahí empiecen a escalar. De verdad, no le tengan miedo a eso. El mundo laboral está horrible para todas las personas por igual, pienses de izquierda, pienses de derecha, pienses de centro. Entonces, créanme que si por algo no los van a discriminar, es por cómo piensan. Entonces, siempre van a encontrar un espacio. Otra vez, gran consejo. Sí, gran consejo y justamente, por ejemplo, para mí una de las figuras que me inspiraron bastante a empezar, por ejemplo, este podcast fue Ricardo Salinas. Ricardo Salinas, Joe Rogan, entre otros, Naval Ravikant, fueron personas las cuales expresan sus ideales a través de redes sociales, a través de podcasts. Por ejemplo, Joe Rogan, yo cuando descubrí Joe Rogan yo me quedé impresionado. No sé si hayas escuchado alguno de sus episodios, Alex, acerca de los temas que toca, la facilidad con la que dice las cosas. Y puedo escuchar su contenido y me doy cuenta de que estoy con alguien que piensa igual que yo y que, pues como tú dices, que te sientes conectado con esa persona. Y también ver personas como Ricardo Salinas, que es multibillonario mexicano, empresario, que expresa sus ideas políticas y las cuales él está sufriendo consecuencias por expresar sus ideas políticas. ¿Qué pasó con todas estas auditorías y todo ese tema? Sin embargo, te da esperanza. Si él lo está haciendo, van a haber muchos más jóvenes que están dispuestos también a dejar ese riesgo ahí. Y eso me da esperanza y me da mucha motivación también. Eso es muy cierto. Claro. Sí, sí, sí. Y justo lo que dices, o sea, una persona como Ricardo Salinas creo que tiene más que perder que muchas personas. O sea, que si una persona sí está alzando la voz, pues ¿por qué nosotros no, no? Entonces, totalmente cierto. Creo que recomendarle a la gente que hay que ser genuinos, hay que ser auténticos. A todos creo que nos cae mal una persona de esas que te das cuenta de que este güey nada más quiere que nos llevemos chido, como que no es auténtico. A todos nos cae mal ese tipo de personas. Claro. Puedes tener una discusión con una persona que tengan puntos diferentes, pero mínimo yo creo que una persona que es o que tiene sentido común sabe distinguir de que, bueno, mínimo este güey pues, no me gusta lo que piensa, pero puta, qué valor en defender su postura y ante, ¿sabes? Entonces es auténtico, ¿no? Es como yo le digo a la gente en los comentarios de TikTok, por ejemplo, una tontería, ¿no? En el video del aborto que subí, muchos me dicen, pues sí, yo sé que es una vida, pero aún así, pues yo prefiero vivir mi vida feliz y no tener un hijo. Puta, estará moralmente mal, lo que quieras, pero esa postura de estoy aceptando que es eso, pero aún así me vale madres, es mucho más de admirar en cualquier cosa en la vida que no, es que darle la vuelta y puta madre. No es así y así es. Entonces, pues sí, tienen toda la razón. Y lo último que me gustaría preguntarte, Alex, es si te tuvieras que dar un consejo a tu versión más joven o tal vez a una versión joven de alguien que necesita un consejo, ¿qué te dirías? Lo que yo me diría es, tómate en serio. O sea, la realidad es que cuando yo empecé a hacer contenido, ¿no? O sea, a finales del 2020, eh, y yo empezaba a hablar de otros temas y demás, justo yo empecé a hacer contenido como con 2 semanas de diferencia de otro gran amigo mío que es el Temach. Y entonces veo dónde está su carrera ahorita y veo dónde está mi carrera ahorita y digo como de, güey,
la neta, qué orgullo haber crecido junto con este cabrón en redes. Me da mucho gusto porque además yo lo conozco fuera de cámara y todo. O sea, y digo como de, güey, ¿qué le pude haber aprendido a este güey? ¿No? O sea, porque evidentemente él creció mucho más y tiene mucha más comunidad y lo quieren un chingo. Y es como de, güey, ¿qué le puedes aprender? O sea, iniciaron casi al mismo tiempo, misma cantidad de seguidores, misma temporalidad, mismo todo, pero ¿qué fue la diferencia? Y digo, güey, él se lo tomó en serio. O sea, cuando él empezó a hacer contenido, él dijo como de, güey, yo le voy a dar full a esto, mientras para mí cuando yo empecé era como de, ay, pues bueno, videillos y, ay, sí, vamos a cotorrear y voy a tratar de mantener mis opciones abiertas. Y me decían, oye, tú haces videos y yo como de, bueno, a veces, ¿no? Entonces, como que yo mismo no me lo tomaba en serio y no lo asumía como la importancia que tenía lo que estaba haciendo. Y eso hizo que yo mismo, pues no le metiera los kilos que requería, ¿no? Porque entonces cuando tú no crees que lo que estás haciendo es importante o es necesario o es valioso, pues no le metes la misma cantidad de esfuerzo, dedicación y no le apuestas igual. Que esa es la parte importante, no le apuestas igual. ¿No? Porque entonces, cuando, por ejemplo, empecé a hacer contenido, pues yo me dedicaba, mi trabajo era otra cosa, ¿no? O sea, yo hice marketing político un rato, yo me dediqué a ser analista de comunicación, yo hacía otro tipo de negocios, y entonces yo decía como de, güey, pues esa es mi chamba y las redes sociales es como un hobby. Y ahora lo veo y ahora es al revés. Y digo, güey, si me lo hubiera tomado en serio, si le hubiera apostado igual a como le estaba apostando a eso, pues a lo mejor ahorita estaría en otra posición. Que no digo que esté en una posición mala. La verdad soy un caso, yo siempre digo, extraordinario de crecimiento en redes sociales porque jamás he pagado un peso de pauta, jamás le he metido un solo peso de promoción a nada y aún así he crecido una comunidad maravillosa con gente que me aprecia y que además me respalda en todo. Y entonces justo yo digo, si me lo hubiera tomado más en serio, ahorita estaríamos en otro lugar. Y eso es lo que yo le diría a todas las personas y lo que me diría a mí mismo. Tómate a ti mismo más en serio, ¿no? O sea, el trabajo que tienes, dilo con ganas. No, es que yo nada más soy el de Sistemas Junior. No, güey, soy el de Sistemas Junior. O sea, eso es lo que eres, güey. Eso es lo que estás chambeando. Tómatelo en serio, dale la importancia, date el respeto por tu trabajo. No importa en lo que estés trabajando. No importa si eres becario, no importa si estás en Jóvenes Construyendo el Futuro, me valen madres. Cuando te presentas convencido de que lo que tú estás haciendo es importante y es valioso. No seas penoso, no seas modesto. O sea, yo también durante mucho tiempo creí en la trampa de la falsa modestia. No seas modesto. O sea, lo que hagas, lo que logres, lo que enseñas, créetelo como algo sumamente valioso porque seguramente lo es. Porque somos 7.000 millones de personas en el mundo. Todos tenemos experiencias de vida distintas, todos tenemos aprendizajes únicos y entonces si tú no le tomas el valor a lo que sabes, a lo que haces y a lo que entiendes, nadie va a venir a hacerlo por ti. Hasta que tú no lo hagas, nadie te va a dar el valor que tú crees que te mereces, ¿no? Y lo peor que te puede pasar como joven es creer que mereces algo y entonces generarle un resentimiento a la gente porque no te da lo que tú crees que te mereces. Tú crees que te lo mereces, pues entonces trátate a ti mismo como si te lo merecieras. Y eso es, trabájalo como si lo merecieras, esfuérzalo como si lo merecieras y sobre todo, sé paciente como si lo merecieras. Porque nada en esta vida llega rápido, absolutamente nada. Y se los dice alguien que se tardó N cantidad de tiempo en decidirse a hacer contenido, en decidirse a ser maestro, en decidirse a ser comunicador. Si hay alguien que quería las cosas rápido en esta tierra fui yo y la vida me dijo, no papito, te toca esperarte y te toca ser paciente, porque si tú crees que te lo mereces, tienes que ser paciente como si lo merecieras y se te va a dar, pero si no, ni te esfuerces, ¿no? Y ahí hay un chingo de otros trabajos que puedes hacer y hay un chingo de otras cosas a las que te puedes dedicar, pero si esto es lo que quieres, tienes que trabajarlo, merecerlo y esforzarlo. No hay más. Otra Qué buen vez. consejo, otra vez. Ese consejo está, ya luego te platicaremos, pero nos cae Yo perfectamente en llevo el tres saco. páginas yo llevo 3 páginas de notas aquí Sí, que he estado y qué tomando. cierto es eso. O sea, ya para terminar como anécdota rápida también de mi vida personal, 4. un tiempo yo tenía un negocio, la verdad me iba bien en mi perspectiva, y una vez me entró el pensamiento de, ay, pues qué tal si fracasa y no sé qué, pues mejor empiezo a ver otras fuentes de ingreso. Y puta, desde que tomé ese pensamiento, fracasó, cabrón. Y me quedé con mis otras fuentes de ingreso que no igualaban a la primera, porque no me la creí, ¿no? Y es creo que parte de lo que estás diciendo, que hay que darnos la importancia, hay que creérnosla, porque pues, si no te crees tú,
pues nadie Nadie te te va a va a creer. creer. Nadie te va a tomar en serio. Pues, qué consejo y sí, toda la razón del mundo traes, mi Alex. Por mi parte, yo te quiero agradecer, la verdad, eres un tipazo. Te agradezco mucho que nos contestaras, de pasar a, como hasta queda con lo que estamos diciendo, de pasar a ver tu contenido, a tener una plática contigo. Significa mucho para mí en lo personal, te agradezco muchísimo. Creo que tiene mucho valor lo que haces y aparte, genuinamente te considero una gran persona y eso que ni te conozco, al menos lo que nos estás platicando creo que le va a ayudar a muchas personas y aquí ya sabes que de este lado cuentas con todo el apoyo y con un nuevo amigo. Sí, Alex, yo de mi parte, te soy honesto, yo no seguía tu contenido de meses, Entonces, te soy honesto contigo, yo empecé a ver tu contenido hace como una semana y media más o menos, cuando Nacho me dijo de la oportunidad del podcast, y me empecé a ver tus videos, y me parece que con este podcast me llevo una imagen mucho más auténtica y inspiradora y motivacional para niños y jóvenes como personas de mi edad que puedan seguir con sus sueños y que puedan seguir haciendo las cosas que en verdad quieren. Porque, y también te reconozco, tus videos, por ejemplo, esos en los que estás sacando y desglosando la información del gobierno de lo que le están metiendo a las mujeres, a los sectores, en los que sacas una línea con el valor exacto de lo que está gastando el gobierno y todo ese dinero que están gastando, yo no veo a nadie haciéndolo y son cosas que te hacen abrir los ojos de una vez por todas y que espero que todos los mexicanos que están viendo este podcast se metan a los videos de Alex, vean sus desgloses de toda la cantidad de dinero que se está gastando en estas cosas que según ayudan a las mujeres, pero yo no lo veo reflejado en la realidad. Y simplemente creo que eres una figura a seguir. Creo que lo que estás haciendo es excelente. Por favor, síguelo haciendo y no pares. Y me encantaría ver más en tu YouTube este tipo de contenido, como ayudando a los jóvenes que están intentando meterse, no tanto a la política, porque creo que los beneficios de la política son secundarios, de seguir tu misión y hacer lo mejor para la gente. Entonces, me encantaría ver este tipo de contenido como los últimos 20 minutos que nos dijiste a nosotros en YouTube. Me encantaría tenerlo ahí presente. Pero muchísimas gracias, en serio. Y cuando estemos por México, me encantaría tomarme un café contigo, tener una plática a profundidad junto con Nacho. Y aquí en Madrid tienes tu casa. Cuando llegue de estar por acá de viaje, me mandas un mensaje. No, de qué gracias y sobre todo gracias a ustedes por invitarme acá. O sea, la verdad es que cuando me empezó a subir su contenido, la verdad sí me hizo muy ingenioso, me gustó mucho. Digo, la verdad, los felicito mucho por el contenido que están haciendo. También me aventé un par de los podcasts que tienen ustedes. Me parecen grandes conversaciones, la verdad no tienen pierde. Y pues sigan así. O sea, la neta, están haciendo un gran trabajo y creo que se está reflejando bastante bien, ¿no? Están teniendo muy buena recepción. Igual, de este lado lo que necesiten, pues para eso estamos, ¿no? Para apoyarnos, para echarnos la mano, porque contrario a lo que dicen muchos, yo sí creo que el mejor amigo de un mexicano siempre puede ser otro mexicano, ¿no? Entonces, pues hay que echarnos la mano entre todos y pues gracias de nuevo por la invitación, chicos. Como dice, siempre decimos, los buenos somos más y otra vez muchísimas gracias a ti, Alex. Pues Leo quiere decir las últimas palabras. Sí. Nos vamos. Mexicanos, no le tengan miedo a hacer lo que está políticamente correcto desde cualquier esfera política y Incorrecto. apréndanlo incorrecto, perdón. Y aprendan un poquito a Alex, métanse a su canal de YouTube y espero que les haya encantado este episodio.